Muy buenos días. Fichaje estrella hemos conocido esta mañana de Pedro Sánchez. La magistrada Margarita Robles será la número 2 de la lista del PSOE por Madrid. La magistrada del Tribunal Supremo ha sido la elegida para acompañar al líder socialista en estas nuevas elecciones y la recupera de esta manera a una juez con una carrera, con una trayectoria brillante. La recupera para la política, porque recordemos que ya estuvo en un gobierno de Felipe González. Pero en fin, esta mañana vamos a hablar con ella en este programa, en Más Claro Agua. Sepan que, entre tanto, Margarita Robles ya ha enviado un breve escrito al Consejo General del Poder Judicial solicitando su excedencia como juez. Y ya les digo que vuelve para la política, pero no es la única novedad. Va a ocupar el puesto, por cierto, de la secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Meritxell Batet. Y atención también, porque hay una nueva baja en las filas socialistas, en las listas de Pedro Sánchez. ¿Saben ustedes quién? Ha renunciado esta mañana a repetir como diputada y número 4 por Madrid la actual secretaria de Empleo de la Ejecutiva, que es Luz Rodríguez. Así que se suman a Irene Lozano, no sabemos todavía qué va a pasar con Zaida, pero bueno, movimientos a verlos los hay, amén de los líos que hay con los territorios, con las comunidades autónomas y con los enfrentamientos, ese pulso de Ximo Puig, de Lambán. Vamos conociendo estas cosas de las listas, pero no quedan ahí los cambios que conocemos esta mañana, porque José Borrell, Ángel Gabilondo y Jordi Sevilla son casi con toda probabilidad las próximas caras que Pedro Sánchez anunciará este domingo en Barcelona. Así que ya les digo que en unos minutos vamos a hablar con ese fichaje estrella de Pedro Sánchez, Margarita Robles, pero también hoy vamos a hablar, ¿saben ustedes con quién? Con el juez Salvador Alba, que es el sustituto de la juez podemita Victoria Rosell. ¿Saben ustedes quién es? La que iba para ministra de Justicia de Pablo Iglesias. Pues sobre este juez hoy han recaído algunas acusaciones en torno al polémico caso de corrupción que él está investigando y por el que se ha imputado nada menos que a la señora Rosell, es candidata de Podemos y es candidata también de Pablo Iglesias, ya les digo, al Ministerio de Justicia, de la que nos hemos librado, porque ya dice que no se vuelve a presentar. ¿Será porque no quiere que el Tribunal Supremo la juzgue y que su caso vaya mejor así, al ser simplemente juez y no aforada al TSJ de Canarias? Aunque seguramente van por ahí los tiros. Pero, hecho este paréntesis, hay nuevas repescas. ¿Y saben ustedes de quién hablo ahora? De Pablo Iglesias. Resulta que va a rescatar al exGEMAT Julio Rodríguez como número 1 por Almería. Y lo hace después de haber presentado Podemos Canarias como zona desmilitarizada en esta mini legislatura que no dábamos crédito muchos, pero ahí está. Y no dijo esta boca mía el señor Rodríguez. Pues ya lo tenemos, número 1 en la lista por Almería. Y sepan también que están pasando muchas cosas esta mañana. Declaraba, por ejemplo, Alberto Ruiz Gallardón en el juicio que se sigue por el caso Nos. Y saben ustedes lo que ha dicho, ha asegurado que él no tenía ni idea, que no sabía que la colaboración de Urdangarín estaba retribuida. Así que ya lo ven, muchas noticias de calado político importante, pero hay una por la que a estas horas nos congratulamos todos. Y es que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que los españoles desaparecidos en Malasia a bordo de una lancha, llevaban ya 10 días, están vivos, se les ha encontrado vivos. Todavía no conocemos los detalles, pero desde luego es una gran noticia. Así que, Víctor Arribas, muy buenos días. Buenos días. El Partido Socialista parece que hace aguas, por lo menos el Partido Socialista de Pedro Sánchez, con ese pulso que le están echando desde Valencia, desde Aragón, desde Baleares, y ya veremos si no le salen nuevos frentes.
Pues sí, efectivamente, podemos hablar claramente de una crisis de liderazgo en el Partido Socialista que va a durar hasta las elecciones y veremos qué ocurre después en función de los resultados que obtenga esta formación política. Pero vamos a ver también mínimamente cómo Pedro Sánchez está afrontando esa crisis y lo que ha hecho en las últimas horas para recuperar la iniciativa política. En primer lugar, lo que vamos a hacer es rescatar un titular de primera página del periódico, nada menos que del periódico El País esta mañana. Sánchez, dice El País, intenta imponer su autoridad a 50 días de las elecciones. ¿Cuáles son los tres asuntos que ahora mismo preocupan en el PSOE? Lo primero, la rebelión en Valencia sigue abierta. Ya saben que Ximo Puig sigue insistiendo, lo ha hecho ayer a lo largo de todo el día, veremos por dónde va hoy, pero insistiendo en que haya una coalición, una candidatura conjunta al Senado con Podemos y con Compromís, cosa a lo que se niega en redondo la dirección federal. En segundo lugar, hay enorme malestar en la calle Ferraz con Fernández Vara por sus declaraciones del otro día en las que dijo que él creía que Susana Díaz optará a liderar el Partido Socialista después de las elecciones. Se le ha dado incluso un toque de atención al presidente extremeño. Y en tercer lugar, Podemos y Pablo Iglesias siguen, lo hacían ayer a última hora del día, siguen insistiendo en la idea que ha acorralado al Partido Socialista, en elaborar esa candidatura conjunta al Senado Podemos-Partido Socialista. Veamos cuáles son los nombres de la noticia hoy, los nombres en el Partido Socialista que se están filtrando para que Pedro Sánchez recupere esa iniciativa política. Son nombres que le van a acompañar, al menos una de ellas, Margarita Robles, en la candidatura, en el puesto número 2 en la candidatura de Madrid. Y los otros dos, nada menos que Josep Borrell, exministro de Fomento, expresidente del Parlamento Europeo, una personalidad política enorme, va a integrar el comité de expertos, el comité de sabios que asesorará a Pedro Sánchez en la campaña electoral. Y también Ángel Gabilondo, uno de los hombres a los que Sánchez quiere también atraerse a su lista electoral. Así que ya vemos que el líder socialista trata de recuperar el resuello político poniendo sobre la mesa nombres de elevado prestigio que le van a acompañar en estas próximas semanas de aventura política antes de las elecciones. Y la pregunta que hoy nosotros les proponemos tiene que ver con lo que ayer dijo Anna Gabriel, la líder de las CUP en Cataluña. ¿Cuál es el mejor modelo? Esto les preguntamos, ¿cuál es el mejor modelo para educar a un niño? ¿Cuál creen ustedes que es mejor modelo para educar a un niño de nuestra familia, a un hijo, por ejemplo, un hijo o una hija? Si quieren votar por la familia tradicional, háganlo en el 905-855-001. Pero si apuestan por lo que apuesta Anna Gabriel, la tribu, para educar a los niños, el mismo número acabado en 2. Esa es la disyuntiva que hoy planteamos. Y también queremos que participen vía Twitter con los siguientes enunciados que proponen los temas de debate del programa de hoy. Tribu Gabriel, por lo que les acabamos de decir, la propuesta o la idea que ha lanzado ayer a la opinión pública esta dirigente política. Hombres de Pedro, porque ya vemos que van saliendo esos nombres que acompañarán a Pedro Sánchez. Y en tercer lugar, Podemitas. Isabel, porque no hay día que no salga una noticia relacionada con Podemos. Ya te digo, Víctor, va a ser que nosotros preferimos la tribu, ¿a que no? Pero es una pregunta que nos entra la risa. Es muy serio, lo vamos a hablar ahora mismo. Más serio de lo que parece. Déjenme presentarles esta mañana a Sofía Miranda, que es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Sofía, bienvenida a este programa. Gracias. Además, la única política española que habla chino. Bueno, no sé si seré la única. Seguro, pero... porque no conocemos de nadie más. Ahora te presento, Jaime González. Pero Sofía, cuéntame solamente, brevísimamente, una política que habla chino, que ha trabajado en China, ¿no? En Taiwán, sí. Y además procedes de la misma facultad y has compartido facultad nada menos que con todos los podemitas. Sí. Menudo bagaje. Bueno, es la muestra de que hay gente normal en la facultad, ¿no? Y de que, bueno, pues que las ciencias políticas también tienen su valor y si uno las sabe aprovechar y tiene interés por la vida, pues se puede lograr un futuro profesional. Hombre, y tan futuro profesional. No conozco a ningún podemita que le hayan fichado en ningún lado, y menos en China. Así que creo que el valor lo trae directamente tu trayectoria. Bienvenida a este programa y a la política, políticos así. Y también bienvenido, sí, a estos los fichaban en Venezuela y en Irán. Pero voy a dar la bienvenida a otro político que también tiene muchos méritos. También porque sabe chino. Y también sabe de todo. Bueno, sí. Antonio González Terol, bienvenido. Muy buenos días. Que además, no sé si eres el alcalde más votado, además de diputado. El segundo más votado ahora mismo, pero ayer tuvimos la suerte de que nos designaran el ayuntamiento, alcalde del ayuntamiento más saneado de España. Y eso yo creo que está bastante bien el en estos alcalde momentos. En el que se encuentra esta televisión, que es Boadilla del Monte. Así que enhorabuena, porque la trayectoria del ayuntamiento de Boadilla, todo el mundo habla de la albondiguilla. Hacia nuestros días pues ha sido dolosa,
pero Sí. oye, al final se pueden dar experiencias de cierto éxito, ¿no? En un momento Antonio, como este. ¿y está saneado, limpio y sin corrupción? Y sin corrupción. 30 millones de euros de deuda y déficit público que nos encontramos en 2011, aparte de todo lo que sabéis que llevaba en sí mismo Boadilla. Y hoy estamos en deuda cero y además somos el ayuntamiento más grande con la situación de saneamiento y con superávit en las cuentas públicas. Bueno, pues enhorabuena. Fíjense qué programazo, porque ahora voy a seguir presentándoles con novedades importantes. Voy a dar la bienvenida a Maripau Domínguez, porque sepan ustedes, no sé qué tiene Maripau, que resulta que escribe un libro todavía sin salir al mercado y ya va por la segunda edición. Aquí lo tienen ustedes, La Corona Maldita. Maripau Domínguez. El título maravilloso. Buenos días. Bienvenida. Y enhorabuena, ¿qué haces para, antes de empezar a poner a la venta el libro, que ya se genere tal expectación para que se haga otra edición? ¿Vas por la segunda? Voy por la segunda, sí. Pues la verdad es una sensación bastante única, no me había pasado nunca con ninguna novela. Eso se debe a lo que se llama en el argot editorial la preventa, que es muy buena señal, y es los pedidos que hacen anticipadamente los libreros, las grandes superficies, los centros comerciales, pequeñas librerías, porque prevén que el libro va a tener éxito, ¿no? Y bueno, la verdad es que el libro yo creo que... Es un novelón. La Corona Maldita se refiere al primer Borbón. Anda, que vamos que reinó en España, y como se dice en una frase en la contraportada, es una novela escandalosa, pero por muchas razones. Pero no porque tú seas escandalosa, sino No, porque la historia que cuentas, que es historia real. Novelada... Sí, absolutamente real. ¿Es real? Es real, sí. Y sabes que al ser periodista y ver que en España sucedió algo como una abdicación, que parecía que se iba a romper España, que iba a haber un cataclismo, y hemos sido responsables, serios, y hemos hecho esa transición monárquica, resulta que los Borbones pues llegaron a España también abdicando. Es decir, este rey pues era un rey muy torturado, con un perfil psicológico fascinante. Nos lo cuentas no después de publicidad. Vale. Vamos a dejarles con el caramelo en la boca, porque abdicó no una, sino varias veces, pero nos lo cuentas no después de publicidad, sino al final, que la cosa es interesante. Vale. Ya ven qué buen regalo si tienen que hacer. Carmelo Encinas, bienvenido. Portada bonita, título bonito y el contenido seguro que mejor, conociendo la pluma de mi buena amiga Maripau, a la que doy la enhorabuena, porque efectivamente ya hay una gran expectación por el libro. Yo le iba a tirar una flor también al alcalde de Boadilla, sí, por lo de ser el ayuntamiento más saneado, pero ya se la ha tirado él, pues ¿para qué se la voy a tirar yo? Hombre, pero sí que es un mérito manejar bien el dinero de todos. Yo sí, es un mérito que yo siempre aplaudo, sea del color que sea, aunque discutamos mucho el alcalde de Boadilla y yo. En esto le tengo que dar mi más sincera enhorabuena. No, pues el mérito a veces es doble, porque el Ayuntamiento de Boadilla, como todos sabemos, ha sido cuna de la Gürtel, y eso es muy complicado de gestionar a posteriori, ¿no? Claro. Y ahora no hay corrupción. O sea, que el mérito es doble. Aprovéchate, Antonio, que hoy va de flores Maripau, esto. Pero rápido, que nos quedamos sin flores. Me encanta por una cosa, el infante Don Luis, el palacio que tenemos aquí en Boadilla, es del hijo de Felipe V con Isabel de Farnesio, con lo cual aquí tenemos que hacer la presentación del libro en Boadilla. Así que... Menudo palacio tenéis, qué bonito es, y cómo está el monte de Boadilla. El monte, que el otro día me di un paseo por ahí y verdaderamente parece que estás Maripau, en una de esas... a presentarlo en el palacio. Qué bien, oye, te tomo la palabra. Ahí queda, fíjense, presentaciones, si quieren clases de chino se las vamos a dar, porque ahora le voy a decir que nos diga algo en chino. Pero antes, Jaime González, bienvenido. Pues yo no sé qué hago aquí. Porque ni sé chino, ni saneo ayuntamientos, ni he escrito un libro, pues yo me voy. Pero vamos, tú. Hombre, si González Terol consigue que Encinas y Maripau Domínguez echan flores a un alcalde del PP, nosotros no sé qué Luis pintamos aquí. Balcarce, tú también, bienvenido. Flores para todos. Una superviviente, ha pasado por las aulas de Monedero y de Pablo Iglesias, y ha salido una concejala normal. Tenemos una última hora, que es Dilma Rousseff apartada, pero le voy a decir a Sofía que nos diga cómo se dice más claro algo en chino. Es difícil de traducir, pero sería Shui Zhao Woman Wen Hao Do Zhongguoren Cai Kan Woman Xianzai. Estoy diciendo editorial. Oye, dejadlo, que me parece precioso. Acabo de decir que damos la bienvenida a todos los chinoparlantes que están viendo más claro. Bueno, qué alegría. Pues les damos la bienvenida y les decimos que nos vean, pero a vuelta de esta pausa. Los chinos de Carmen ahora.
Aquí estamos en Más Claro Agua, cargados de noticias. Bienvenidos a Más Claro Agua, lo decíamos hasta luego y ahora bienvenidos en chino. Saben que está con nosotros hoy Sofía Miranda, que es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, que habla chino. Chino de verdad. Sí, chino de verdad. No chino catalino. Sí, chino mandarín. Mandarín. Y como una mujer con un trabajo estupendo fuera de España, que has vivido 2 años en Taiwán, en sí, Taiwán, en Francia y en Inglaterra. ¿Porque hablas cuántos idiomas? Pues inglés, francés, chino y un poquito de italiano. Sofía, ¿y cómo te has metido en esto de la política? Porque siempre quise cambiar el mundo y hay un proverbio chino que dice que si tú quieres cambiar el mundo primero tienes que empezar por tu casa. Y di el paso adelante, estaba cansada de queja y de poco actuar. Pues qué valiente, porque además se ha estrenado en el Ayuntamiento de Madrid y estábamos comentando ahora mismo como el día de la investidura, de la constitución del Ayuntamiento, la sesión de investidura del Ayuntamiento, tuvieron que salir protegidos ante los insultos, abucheos, con Begoña Villacís, que estuvo aquí, así que enhorabuena por haber dado ese paso. Y no sé qué le parecerá a Sofía Miranda lo de la tribu. Esta tribu, Ana Gabriel, ¿quieren ustedes ver a Ana Gabriel diciendo que les satisfaría más criar los hijos en común para que los dedique la tribu? Porque las familias en realidad no aportan absolutamente nada, tienden a ser conservadores y los pobres pues se atrofian. Claro, es lo que tiene para la CUP, es lo suyo. Si pudiera formar parte de un grupo que decide tener hijos en común y en colectivo, me satisfaría la idea. Sí, com moltes altres cultures tenen en aquest món, no? Como en muchas otras culturas que hay en este mundo, donde la figura de la paternidad o la maternidad no están tan individualizadas. No se centra en un núcleo tan pequeño como en el de la familia nuclear. I que això, no? I la concepció. La concepción es que quien eduque sea la tribu. Es que son tan hijos tuyos los hijos o hijas que has tenido tú como los que ha tenido el resto. Fills i filles teves, doncs els que has tingut tu, que tenim em sembla pobre. El modelo que tenemos me parece pobre y me parece que enriquece muy poco. Y esto que diré ahora puede que sea muy polémico, pero este modelo tiende a convertir a las personas que tienen niños y niñas en muy conservadoras. Qué barbaridad, no, pero a mí no me parece, es que me parece tan estúpido, tan profundamente absurdo, pero luego tiene una carga de profundidad ideológica, que ahora vamos a hablar, pero antes que nada es que no tiene ni idea esta señora. Y lo digo como lo siento, porque realmente si en España la crisis no ha sido peor es gracias a la familia. Gracias a las familias que han podido hacer de colchón con los hijos, cuñados, primos, tíos, sobrinos, los abuelos que han salvado a tantas familias, y el modelo de familia de España, afortunadamente, ha salvado que aquí la gente pasara hambre, literalmente, en muchos casos. Claro, esta como viaja en el avión presidencial para ir a ver a Venezuela, en el avión de Maduro, va con los proetarras, pues resulta que a lo mejor no sabe lo que es una familia y la necesidad que ha habido aquí en España y lo que han hecho las familias, Sofía. O sea, a mí me gustaría que, parece a chiste, ¿no? Pero efectivamente, Isabel, como decías, hay mucho más trasfondo de lo que parece. Primero porque en sus manos están los presupuestos de todos los catalanes. Gente que tiene estas ideas tan rocambolescas y que pueden parecer que nos dan risa y tan de broma, tienen en mano el futuro de una comunidad autónoma española como es Cataluña. Para echarse a temblar. Y luego, tú que has estudiado políticas, esto tiene un trasfondo ideológico que sabemos a qué huele, ¿no? Comuna, comunistas, quitar los hijos a la familia. Yo creo que es de las ideologías más rancias y más retrógradas que puede haber. Sin duda. Además, denota que, efectivamente, como decías, no tiene mucha idea de lo que ha pasado en España, ¿no? Yo la recomendaría que visitase cualquier pueblo extremeño, cualquier pueblo de Castilla y León, y se dará cuenta que, efectivamente, no solo gracias a los abuelos, no solo gracias a las familias, sino al vecino que ha compartido lo poco que tenía. Sí, y hombre, y fíjate Cáritas cómo ha aumentado con solidaridad, y eso no cae del cielo ni de los presupuestos generales del Estado. Todo eso viene de la aportación de voluntarios, por ejemplo, también en las iglesias, que no les gusta nada, pero gracias a eso y a los comedores sociales y a la labor que se ha hecho en España, pues se ha podido ayudar a muchísima gente. Antonio, esto es una cuestión que ayer nos reímos muchísimo cuando lo leímos, porque es que no dábamos crédito, llegamos a barajar incluso que podía ser una broma, hablando de lo profundo que es el significado final de lo que quieren decir. ¿Y a ti qué te parece? Bueno, es que esto ya se puso en marcha hace bastantes años en Camboya, con Pol Pot, y hubo, creo que gracias a esa labor de ingeniería social, 2 millones de muertos.
era vivir en tribus, masacrar a los disidentes. Estos lo han aprendido muy bien. Se van a Venezuela, aprenden el modelo democrático donde se encierra al líder de la oposición y donde se mata al secretario general del Partido Acción Democrática, y ahora proponen estas cosas. O hace unas semanas también lo de la esponja, o las compresas o los tampones con esponjas naturales. Bueno, es que estas ocurrencias, y es verdad, y es que son políticos que tienen en su mano los designios de una importantísima región española. Sin duda. A mí, ¿qué me preocupa? Que encima se juegue con algo tan importante. Lo hicieron ya con la religión, lo han hecho con los católicos, lo han hecho con el Padre Nuestro laico en los premios Ciudad de Barcelona con Ada Colau a la cabeza, y ahora tenemos las sugerencias de la CUP, que es lo siguiente: labor de ingeniería social y atacar la familia, que es lo siguiente que toca. Eso es. Que es el órgano, yo creo que generador de la sociedad, equilibrador de la economía, incluso donde el reparto de la economía se hace de una manera eficiente y elocuente, y que ha permitido que se supere en muchos casos la crisis, como ya se ha dicho aquí. Jaime. Yo lo que creo que esto es más viejo que la polca, porque esto es el clásico discurso de la izquierda radical, la ideología de género, el feminismo radical. Yo me considero feminista, creo que el feminismo ha aportado muchísimo en la defensa de los derechos de la mujer, pero el feminismo radical parte de una idea que a mí me parece absolutamente abyecta, es llevar la lucha de clases al enfrentamiento de sexos, y de esa manera pues hay que quitar el referente materno, hay que quitar el referente paterno, y entonces la familia queda completamente sin esencia. Bueno, a mí no me sorprende que lo diga esta señora. Si me hubieras preguntado antes, digo, si tiene que hablar de esto va a decir exactamente lo que dijo ayer. Ahora, hay una cosa que me fascina de esta gente. Abomina de la familia que ellos llaman conservadora, de derechas o tradicional. Pero a la hora de colocar al marido, al hermano, al primo, al tío, siguiendo el esquema viejo de la familia tradicional. Es que es fastuoso. Y son muy feministas. A ver. Sí, no, y van de, como dice Jaime, van de feministas, pero son las primeras en enchufar al marido. Ya lo vimos en el caso de, en el caso de Colau, ¿no? Bueno, y en Madrid tenemos una buena colección, ¿no? Yo lo que sí creo, en línea de lo que decía González Terol, no hay que tomárselo tan a broma. Es decir, aquí hay un proyecto siniestro de ingeniería social. Habría que releer un poco lo que ha pasado en el siglo XX. Los más jóvenes no lo saben, pero han muerto millones y millones de personas por culpa de estos experimentos. Ya lo quisieron. ¿Por qué atacan a la familia? Porque es uno de los pilares de la sociedad occidental, que es lo que ellos quieren demoler, lo que ellos quieren dinamitar. Y sobre todo porque la familia es precisamente el muro que tienen de contención a nivel electoral, y por eso lo quieren destruir. Me parece que está bien, una parte, es verdad que tiene una parte de ocurrencia, pero la otra parte es absolutamente siniestra. Pero no, parece que no sabe Ana Gabriel en qué país vive, porque sí, España, en el año 2016 en el que estamos, es una sociedad en la que ni siquiera hay un único modelo de familia. Es decir, hace ya muchos años que, de la misma manera que la sociedad es plural, también en la familia hay muchos modelos de familia. O sea que no entiendo por qué habla de conservadurismo cuando ya damos por hecho que cualquier modelo de familia tiene cabida en nuestra sociedad y es aceptado. Y además con toda naturalidad. Y a mí las cosas que las conquistas sociales que cuestan tanto, y una vez ya se consigue ese objetivo, como puede ser un modelo plural de familia, tocarlo, es decir, cuando ya se ha naturalizado, ya se ha hecho algo normal en una sociedad como es la española, responsable, moderna, de repente que se tenga que replantear eso, evidentemente para volver atrás, a mí siempre me parece un atraso. Y fijaos que no es casualidad, no es solo el modelo de familia. Han tocado muchos aspectos sociales que a España le ha costado años y años y años de lucha, incluso a veces de muertos también. Se han dejado muchas vidas en muchas luchas sociales en este país, y sin embargo, lo que ya está establecido como norma, como algo habitual, aceptado socialmente, vuelven a tocarlo, y eso es una involución social, cuando las civilizaciones tienen que tender a evolucionar, no a involucionar, ¿no? Yo veo que hay una parte como un poco antinatura de lo que propugna Ana Gabriel, que me resulta sorprendente, porque se supone que ellos tienen una especie de vocación muy natural, y esto es un poco antinatura, porque tú le tratas de quitar a su hijo, a una madre, y es capaz de matar. O sea, es que es lo natural, y precisamente ahí está la esencia
Entonces eso de que tus hijos son lo mismo para ti que para la tribu, yo creo que va un poco contra natura. No estoy de acuerdo en que tenga que ver esto, lo que ella propugna, me parece, con el modelo de Camboya que decía Antonio o con la izquierda radical que apuntaba Jaime. No, yo creo que lo que ella expresa se refiere más bien a la versión más extrema de aquel movimiento hippie de hace 40 años. Estoy de acuerdo de que esto no es nada nuevo, en que los niños vivían como en comunas, los matrimonios, las parejas, vivían como un momento, yo termino enseguida, y como en comunas, y que por tanto tus niños los cuidabas tú y los cuidaban todos. Al final los niños nadie les limpiaba el culo ni los mocos, y había lo que había. Entonces esto es bastante viejo, no es nada nuevo. Viejo y fracasado. No funcionó porque no prosperó como tal, pero yo no le veo el modelo. Ayer le pregunté a un senador de Podemos, a Ramón Espinar, qué le parecía lo que decía la señora Gabriel, y me dijo, no, yo desde luego no lo haría, no lo comparto, o sea que, y son izquierda. En fin, yo creo que por ser precisos, ahora ya lo que queráis. No, a mí o sea, que esta señora nos traiga ahora el modelo de Pocahontas, como si fuera como... No, claro, esto, oye, un poco de seriedad. Yo sí creo, Carmelo, que tiene un peligro. Los antecedentes ideológicos de todo esto son gravísimos. Y como decía Isabel, claro, ella lo puede decir porque ella viajaba bueno, los que citaba González Terol. Es decir, cuando tú empiezas a mover los pilares básicos de la sociedad, cuando tú quieres dinamitar desde las compresas hasta la familia, es porque quieres poner esto patas arriba. Ni es el modelo chino, y los ni es el modelo camboyano, ni es el modelo de nada. Es un modelo, es el modelo como una hippie. Es que digo lo que entiendo que ella está explicando, la comuna, que la tribu sea capaz de participar. Hippies o sea, que tu hijo es tu hijo, tan hijo tuyo como el de la amiga o el de para después enchufar a toda la familia. Y que los crían en comuna. Ese es el modelo que yo creo que ha fallado ya, que ese modelo se ha experimentado y ha fallado. Esta es antisistema, esta es de extrema izquierda, y la extrema izquierda es lo que tiene, no es hippie porque viaja en el avión venezolano. El movimiento hippie tenía un punto antisistema. Otra cosa es que una buena parte de los hippies eran antisistema de boquilla solo. ¿Cuántos hippies conoces que les ponga un avión el presidente del gobierno y que se muevan de sitio en sitio? Estos van con una ideología detrás, van con una mochila ideológica, apoyan a los etarras, porque se les ve en el viaje apoyando y haciendo declaraciones, apoyando a terroristas. Esta gente tiene ideología, no es una cosa bonita, flower power. Los hippies también la tenían. Mira, pero que no es una cuestión de hippie. Mira, yo recomiendo un libro de una feminista radical muy famosa, tal vez la más famosa, se llamaba Rebecca Cook. Y ya te lo contaba esto hace 40 años. La tal Rebecca Cook, que por cierto, había que verla. Había que ver a la Rebecca Cook. Ella mantenía la idea de que lo primero que había que hacer para acabar con la familia que ellos entienden como conservadora, de derechas o tradicional, es quitar los referentes maternos y paternos. Es decir, ahí no hay ni padre ni madre. Entonces la educación pasa a socializarse, es lo que ellos dicen, la tribu. La tribu, no el Estado, ¿eh? La tribu. Y a partir de ellos, y a partir de ahí se inventan muchos modelos de familia. Ellos entienden que la familia tradicional es la creada por el hombre y la mujer, y luego empiezan a hacer ahí unas cosas muy raras y resulta que les salen 7 modelos de familia. 7 modelos de familia partiendo de una evidencia, que es la familia normal, la normal, esa es demolida. Y a partir de ahí, los niños, pues naturalmente, crecen en un ambiente en donde ni tienen madre, ni tienen padre, porque toda la sociedad asume el rol de la madre y del padre. Es un cacao maravillado de 1000 pares de narices. Pero os recomiendo la lectura de ese libro, pero es que es un libro que tiene 40 años, ¿eh? Sofía. Me gustaría decir algo. Esto se llama anarquismo. Se llama anarquismo. Y presentan como algo novedoso y progresista algo que es viejo, que algo que es muy viejo. Por favor, que lean más historia, que lean historia mundial. Si se la saben, a lo mejor, no se la saben. Pero además ellos viven todo lo que dicen, todo lo que hacen, nada es casual, nada.
Nada, Porque, está todo muy meditado. Sofía, ¿tú les conoces? Porque tú has estado en la Universidad Complutense precisamente con toda esta tropa. ¿Con quiénes has coincidido? Bueno, pues fui alumna de Monedero por 3 meses. Wow. ¿Y por qué solo por 3 meses? Bueno, porque él creo que repartía una clase que se llamaba Historia de las Ideas Políticas, que se supone que es un recorrido histórico pues desde Grecia hasta la actualidad con todas las diferentes teorías políticas que hay, y aquello se convirtió en una clase sobre movimientos liberadores latinoamericanos. ¿Ah, sí? Y recuerdo que tenía una amiga de Erasmus que me decía: Sofía, el profe, ¿por qué quiere que seamos comunistas? Y entonces le traté de explicar que aquí hay una cosa que se llama libertad de cátedra y que el profesor pues tiene esa libertad de enseñar. Porque tú has visto, creo, cómo admiraban y traían a líderes venezolanos, ¿no? Sí, en la facultad. Chávez ¿Has sido estuvo, testigo? Sí, Chávez estuvo en la facultad. Morales también. Evo Sí. Morales también. Morales sí. también, pero yo me acuerdo especialmente ¿Tú de estabas Chávez cuando estuvo porque Chávez? estaba ¿Ah, yo sí? en la facultad y yo fui a la conferencia que él dio, vino en chándal, eso también me acuerdo. Sí, Se le recibieron con todos los honores, incluso recuerdo que se le hizo un pasillo desde la entrada de la facultad principal hasta el salón de acto que está en la planta baja. Y también recuerdo que a la semana siguiente venía un diputado del PP, que creo que era Piqué. Sí. Y no le dejaron entrar. O sea que Rosa Díez no fue la primera No fue política la primera. a la que no dejaron hablar. Hubo 2. No fue la primera. Fue Piqué. Y son los que se definen como democráticos, como participación ciudadana, como la tolerancia. ¿No? La tolerancia es solo a los que piensan y actúan igual que ellos, ¿no? Porque si piensas diferente, obviamente no. ¿Y te desde dejan que estás entrar. en política, Sofía, les has visto? ¿Te tratas con ellos? ¿Te tratan? ¿Te reconocen? ¿Saben que has estado ahí de alumna y que has estado incluso de colega de alumna de muchos de ellos? Porque tú estás en el Ayuntamiento de Madrid, donde hay otros que han pasado por esa facultad. Amar Espinar, que es la concejala del Partido Socialista, incluso tenemos amigos en común. Y a Celia Mayer, creo recordar que coincidimos en alguna clase. Pero algún añito te saca, ¿no? Sí, creo que es más. A lo mejor has repetido incluso, porque si estaba contigo en clase me choca un poco. Pero bueno, ahora vamos a hablar de todo lo que está pasando. ¿Algún añadido sobre esta ingeniería social? Por responder un poquito a lo de pelo Yo decía tajao. lo de Camboya, porque mirad, allí en el sistema agrario donde se abandonaban las ciudades, se iban al mundo rural, es un paralelismo que ellos mismos han utilizado alguna vez, Carmelo. Bastante más terrible lo de Camboya. Muchísimo. Yo conozco bien Camboya. Muchísimo más terrible. Y no puedes imaginar lo que fue aquello. No comparo asesinatos. No puedes imaginarlo. Cuando bebes de una ideología, simplemente copias cosas y las dulcificas. Allí acabaron con la religión, acabaron con la familia, les prohibían hasta tener fotografías porque tú no tenías derecho a tener madre o padre. Tenías que ser del Estado. Los hijos eran del Estado. Esta señora lo que respira al final es una dulcificación de esa ideología. Antonio, Ni me atrevo a compararlo, por Dios. Antonio, Cataluña es parte de España y España es un Estado de Derecho. En Camboya les dieron Afortunadamente. a los niños un Kalashnikov para que mataran. Carmelo, yo no te comparo, no te igualo cada punto. Es otro delirio. Digo, Si y lo mezclamos Venezuela todo, es el tercer caemos en la país imprecisión. más peligroso Por del favor. mundo, donde mueren todos los días 80 personas asesinadas a tiros. Y estos señores van a beber allí todos los días ideológicamente. Quiero decir, con sus dulcificaciones, el problema es la labor de ingeniería social que se repite. Acabar con la Iglesia, acabar con la familia, el centro de la vida es el Estado, el centro de la vida no es la persona sino el líder. Quiero decir, es una labor de ingeniería social que yo creo que es digno de análisis. Desde y es luego. en lo que beben todos estos señores que tienen una altísima representación política en un parlamento de una región española. Tengo que deciros que nadie pensó, por ejemplo, que Cataluña iba a llegar al punto al que ha llegado, y hoy hemos visto que se presenta a la presidenta del Parlamento un panfleto de Constitución catalana, y vamos a ver lo que dicen, porque verdaderamente esto que decían no va a pasar, no va a llegar, no va a llegar, ya ha llegado. Hecho por un juez suspendido, senador de Esquerra Republicana. Sí. Quiero decirte que es que esto ya vamos a lo mismo y que el español quede apartado, el castellano quede apartado como lengua residual. Bueno, una serie de barbaridades que yo creo que son inadmisibles. Bueno, barbaridad. El portavoz de Constituim, que es como se llama esta plataforma que está haciendo esta constitución, se llama Jordi Domingo y dice exactamente que es una herramienta de debate, esta constitución que han elaborado, y también de provocación. Una herramienta de debate, de discusión y de provocación, de interpelación, y que necesitamos que la gente lo triture, lo destroce. Alguien de las Illes o alguien del País Valenciano que quiera también gozar de la nacionalidad catalana, tendrá su mecanismo para poderlo hacer sin perder en absoluto la nacionalidad española.
Bueno, pues ahí está invitando a que se sumen otros. Bueno, yo creo que con si esto liquidarla la liquidaremos democráticamente, eso está claro, pero vamos, se define a la nación catalana como la nación ribereña del Mediterráneo, con un nuevo camino, cuyos pilares será la plena consideración de la voluntad democrática de sus ciudadanos y su fraternidad, y donde los principios básicos son el Estado libre, soberano, democrático, social, ecológico. Sabéis que eso tiene que constar en una Constitución apoyada por Esquerra Republicana y la CUP, y de derechos. Bueno, ¿y el jefe del Estado? El primer derecho es jefe de Estado Jordi Pujol. de una región española, por supuesto, seguirá siendo Su Majestad el Rey. No, el jefe del Estado para ellos, Jordi Pujol Jr., que lo tenían ahí de gran líder hasta que se le pillaron con todas las chorizadas. Pero era el hereu llamado, porque se había criado en todas estas, en Òmnium Cultural, estas asociaciones absolutamente radicalizadas, regadas con dinero de todos, ¿verdad? Que han acabado, todos cuando iban con esos inicios decían, no, estos, bueno, son 4 gatos, nunca llegarán a nada, fíjense si van llegando. Pero bueno, dicho esto, Por y cierto, como el debate ya... Los que nos vean catalanes, se eliminan las provincias. Circunscripción única para las elecciones y se elige presidente cada 5 años. Claro, y todos haciendo loas al líder. Me tiene preocupado, Sibuan al líder. Me tiene preocupado la encuesta, ¿eh? Sí. Familia 53%, tribu 46,8%. Está despertando. Esto hay que hacérselo mirar. Creo que me tiene... No, no, le das debido a convencer tú con lo de Camboya. Debe ser que los podemitas están llamando en tromba. Hay mucho hippie. Está la tribu dando al botón. Están los hippies amigos de Carmelo, llamando. Oye, por cierto, como ayer mencionábamos los aquí... Sioux, los arapajoes, los apaches... Los hippies de Carmelo. Como ayer mencionábamos... Bueno, pero vamos a otra tribu, la tribu que lleva además añadida la pena de telediario. Quiero preguntaros, porque hoy hemos conocido una noticia, después de conocer toda la investigación que está haciendo al despacho Numaria, la Audiencia Nacional, las acusaciones de la Fiscalía, al jefe al cerebro de ese despacho de fiscalistas, que encima era inspector de Hacienda y reputadísimo, secretario de la Academia de Televisión, con muchísimos famosos paseando por ese despacho, y Ana Duato y Manol Arias se ha cebado, obviamente, la prensa con ellos, después de tantos años con Cuéntame, obviamente o no tanto, ¿no? Porque muchos lados se ceban en un lado y no en otro, pero es que hoy hemos conocido por una información que publica El Confidencial que Ana Duato pagó 970.000 euros con Hacienda y ya zanjó su deuda con Hacienda en el mes de febrero, para cuando se ha intervenido este despacho. Me gustaría recordar lo que ella decía, que es una clienta de buena voluntad o algo así, o de buena fe, que ella se fiaba porque era un inspector de Hacienda, nada menos que el que estaba llevando todos sus negocios, porque eso es una productora, etcétera, etcétera, y que ella no tenía ni idea. Vamos a recordarlo. Yo era cliente de buena voluntad de Numaria, porque en principio pues es una persona en la que confías plenamente. Fernando Peña, secretario de la Academia de Televisión, inspector de Hacienda, con lo cual es un personaje en el que pones toda tu confianza. Y me siento muy traicionada, claro que sí. ¿Y tiene previsto tomar alguna acción legal o emprender alguna justicia? Yo estoy tranquila, porque tengo la conciencia muy tranquila y sobre todo confío plenamente en la justicia. Y os agradezco vuestra atención y el respeto que nos tenéis. Así que muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. No sé qué opináis, porque claro, hoy sabemos que tiene su deuda zanjada con Hacienda, sí. Con lo cual, en todo esto, ¿qué tiene que ver? Pregunto, ¿sabéis? Está bastante confuso todo, ¿no? De entrada, pagar una deuda con Hacienda de casi 1 millón de euros no está mal, o sea, que imaginaos lo que debía haber. Pero, claro, ¿qué tiene que ver esto con el entramado que se ha puesto al descubierto de empresas que había en Panamá y en las cuales ella también figuraba? En fin, yo creo que la información plena, completa, no la vamos a tener y tampoco es cuestión de seguir especulando, porque si no hay toda la información, es decir, hasta ahora no se ha conectado qué tiene que ver la deuda fiscal con posibles cuentas en el extranjero, en paraísos fiscales, que es de lo que ella se queja, porque ella no habla de su deuda con Hacienda. Ella habla de que depositó la confianza en un determinado despacho de abogados o de gestores y resulta que descubre, según su versión, que su dinero ha acabado en un paraíso fiscal. Pues es que eso no tiene nada que ver. Claro, según su versión, pero eso no tiene nada que ver con la deuda de casi 1 millón de euros con Hacienda. Sí, pero es una deuda, primera cuestión, eso sí que es fácilmente comprobable y la creo. O sea,
este asunto ya lo resolvió con Hacienda. Este asunto no. No, eso es lo que dice ella. Es que no sabemos, claro. Es claro, la deuda sí está saldada. Al asunto a que se refiere de los 900 y pico mil euros, ella lo ha saldado con Hacienda. Eso será así porque es fácilmente comprobable. La segunda cuestión, ella lo que defiende efectivamente es que ella con buena voluntad, digamos, puso en sus manos el dinero a este despacho de abogados, y es cierto que este despacho de abogados montó toda una estructura de superposición de empresas, una estructura societaria de superposición de empresas destinadas a despistar el dinero y pasearlo por paraísos fiscales y evitar la acción del fisco. Esto es incuestionable. O sea, el despacho de Numaria se montó este tinglao para ofertar a sus clientes una situación fiscal cómoda. ¿Cómo se lo planteó a cada uno de ellos? Si se lo planteó como que era absolutamente legal y limpio, o por el contrario, advirtió de que aquí lo que estaba pasando es que le iban a despistar el dinero para de una forma non santa despistar al fisco, pues es lo que tienen que determinar los tribunales. Religiosa y escrupulosamente sus impuestos, perdona, no se va a abrir una cuenta no sé dónde. Claro que o sea, es que vamos a ver, verdad, los a veces hay que comulgar con euros que ha tenido que pagar Hacienda, que vienen derivados de los años 10, 11 y 12, es por una declaración que presentó en su día por esos 3 ejercicios, por cierto, que se la hizo el mismo que ahora se ha dado a la fuga, y según la cual Hacienda, con los datos de los que disponía Hacienda, tenía que pagar 900.000 euros. A partir de ese momento se desencadenan los acontecimientos, porque Hacienda no sabía del entramado societario, este laberinto fiscal que tenía montado el tal Peña que se ha dado a la fuga, que dicen que está en Eritrea o en Etiopía, no sé dónde está. Bueno, entonces a la señora Duato se le juntan 2 cosas. Una deuda que ya ha tenido que pagar, como le pasa a cualquiera, yo ahí no tengo que decir absolutamente nada, y lo que viene después. Entonces estamos hablando de 2 cuestiones distintas. Y por terminar, mira, esto es relativamente sencillo. Cuando uno sabe lo que ingresa, Ana Duato, el señor Imanol Arias, tú y yo, haces un cálculo. Es decir, si ganas por encima de 120.000 euros, tienes que hacer una cuenta muy sencilla. Que es decir, más o menos, el fisco se va a quedar casi la mitad. La señora Duato y el señor Imanol Arias sabrán cuánto ganan. Si resulta que en lugar de pagar 500, pagaron, como en el caso de Imanol Arias, 100 y pico, 200 y pico mil, ya se pueden ir al mejor fiscalista del mundo, que saben que hay 300.000 euros que deberían haber pagado y no pagaron. Eso no es ingeniería fiscal, es decir, no hay varitas mágicas que si ganas 1 millón puedes evitar pagar medio millón. Vas a tener que pagar medio millón sí o sí. Pero depende si tú lo que tienes es una productora y tienes un montón de gente trabajando para ti, con un montón de gastos y con tal, yo lo que entiendo es que depende de cuál sea tu salario, pero si tú tienes una empresa, o sea que todo señor que monta una empresa y genera ingresos su empresa, resulta que la mitad de lo que gana esa empresa tiene que pagarse. Entonces, ¿cómo se genera trabajo en este país? Tienes razón, Isabel. Es que yo no soy fiscalista, a ti te lo van a preguntar y a mí. No, pero precisamente es que no lo entiendo y no lo comparto, porque Hacienda defendía que se crearan esas sociedades y esas empresas, y cambió de criterio y decía, si usted es autónomo, monte usted una empresa, porque realmente por la vía normal no se va a poder meter gastos. Es que esto lo decía la propia Hacienda, pero Jaime. Que te voy a decir una cosa, no, es que cuando yo no me estás mirando entiendo. a mí, yo te digo, a Noé le vas a hablar de agua. No, pero yo sé de qué va el rollo este. Pero Jaime, que no es defraudar, que te lo recomendaba. Pero que yo no estoy diciendo que hayan cometido un fraude, hubo un cambio de criterio por parte de Hacienda y todo eso que sabemos todos. Pero con independencia de eso, lo que se está juzgando aquí es otra cosa distinta. Es un entramado societario, un laberinto social, que mandaban el dinero a Inglaterra, luego a las Bahamas, luego al Panamá. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Si nos dejas decir algo, te explico. Mira, pero algo interesante. Es que sí, eso es lo que trato, pero contigo de fondo gritando es difícil. Venga, tranquilidad, por favor. Tú acabas de decir que si una persona a partir de 120.000 euros no ha pagado al fisco el 50%, prácticamente es que ya está defraudando. No, yo te digo, ahora déjame que termine yo, perdona. Y yo te digo que la ingeniería fiscal, claro que existe, y además, encima, aprovechando los resortes de la ley. Lo que pasa es que no todos los pueden manejar. No todos lo pueden manejar. Los maneja quien tiene
muchos recursos, muchas posibilidades, y entonces puede utilizar esa ingeniería fiscal. Porque tú sabes que las grandes empresas están pagando al fisco, el 4 y el están 5. pagando al fisco el 4 y el 5, mientras que la pequeña y mediana pues le tienen metido 5 veces más. Y tienes mucha razón, Isabel, en que además tienes que contar con los cambios de criterio. ¿Cómo cambios de criterio de Hacienda? Que un buen ingeniero fiscalista sabe aprovechar para sí mismo y puede conseguir maravillas a la hora de rebajar la factura fiscal. Pero una cosa es la facturación de una empresa y otra cosa es el salario de una persona. O es que Amancio Ortega, que ha creado un imperio, el mejor en España, o el Corte Inglés o lo que sea, ¿tú crees que todos los ingresos de esa empresa son sueldo de su presidente? Por Dios santo. Entonces yo entiendo que a una persona que es lega en el asunto le vienen y le dicen, no, mire usted ha montado esta empresa, tiene tantos trabajadores, tiene no sé qué. Todo eso no es sueldo, no es ingreso, por Dios. Entonces, aquí hay un lío importante. En el caso el caso Cuéntame, ¿no? Que es lo que la empresa la ha pasado a llamar. Pero esto solo es un reflejo de lo que muestran los papeles de Panamá. Aquí hay mucho más. Claro. Aquí hay mucho más. Y curiosamente sale el caso de Cuéntame y ya nadie más habla del caso de Soria, del ministro Soria. No, y del resto, ¿eh? Se anunciaba a uno del Partido Socialista también, y nadie ha salido. Nada, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría que salieran, sobre todo las personas que han tenido responsabilidad política, porque somos los primeros que tenemos que hacer frente a nuestros impuestos aquí. Y efectivamente, como decía el compañero, hay resortes de la ley. Resortes de la ley que solo se pueden saltar las empresas más grandes o las personas que tienen conocimiento de ello. Con lo cual, lo que nos toca a los políticos en este caso es sentarnos y hacer normas claras, que sean cumplibles por todos, al igual por todos, y que paguemos impuestos dentro de nuestros beneficios y nuestros salarios, por igual. Y solo una cosa más a lo que se ha dicho, que son dos discusiones distintas, ¿no? Por un lado, cada vez te encuentras más con gente que efectivamente de buena voluntad, de buena fe, tenía un gestor, porque esa es otra. Aquí en España para pagar tienes que pagarle a un gestor aparte, etcétera, y encima después te das cuenta de que como Hacienda un día cambia de criterio, pues te mete un buen sablazo. Y estamos hablando, yo conozco casos de periodistas que han tenido que sacar, periodistas o artistas que han tenido que sacar, escritores que han tenido que sacar hipotecar su casa para pagar la Hacienda, teniendo un gestor. Eso en un país normal es inadmisible. Ahora, en el caso de Ganga, por ejemplo, estamos hablando de una de las productoras que ha tenido quizás el mayor éxito que ha tenido Televisión Española en los últimos tiempos, en la historia. Entonces, claro, ahora se investiga que estos actores que por ahí quizás tenían sociedades pantallas en Inglaterra y demás, claro, es que estamos hablando de Televisión Española también, ahí tienes que ver porque tiene que ver a quién le das el contrato. O sea, no se puede destapar un caso así y decir a una productora que tiene sociedades pantallas. Aquí ese escándalo todavía es mucho más grave. A ver, Antonio, pero sinceramente creo que meter a todo el mundo en el mismo saco. Porque vayas a un despacho, yo no sé, aquí de hecho ninguno sabemos si tenían sociedades. De hecho, Imanol Arias salió y dijo, yo tenía una no sé cuándo en Panamá que la cerré puntualmente y estuvo no sé qué, como Abertín. Meter a todo el mundo en el mismo saco, porque hay una investigación. Es que me parece que los medios de comunicación en eso es muy preocupante, porque ya la pena de telediario no te la quita nadie. Claro. Hoy conocemos que esta mujer ha regularizado, lo tenía, no sabemos nadie más que ha pagado 750.000 euros y se está deduciendo que no es lo que se está investigando en el despacho. ¿Y quién lo sabe? ¿O es que alguien sabe que tenía sociedades? Es que me parece complicadísimo. Antonio. Yo, por lo que he leído en la noticia, y tampoco quiero entrar muy en profundidad, son 46 querellados y sí, parece ser que es lo de Ganga Producciones y son 2010, 2011, 2012, son cuotas de 794.000 euros defraudadas y la sanción que le pone Hacienda por la regularización, la paralela que le hacen, al final llega casi al 1.000.000 de euros. Bueno, yo en esto, el que está al día con Hacienda, pues está al día con Hacienda. Ya es una cuestión ética si debía haberlo hecho de esa manera o no. Lo importante es, y yo me quedaría con un dato importante, que este año, el año 2015, ha sido el año que mayor recaudación y recuperación de tributos ha tenido Hacienda de la historia de la democracia, 15.600 millones de euros.
un 27% más que en el año 14. Y eso significa que las leyes funcionan. Sí, Antonio, pero no sé exactamente a costa de qué. Eso no significa que las leyes funcionan, Antonio. Eso significa que los funcionarios de Hacienda vaya por delante el mejor de mis respetos. No vaya a tener problemas. Se han excitado mucho, porque naturalmente además se excitan porque les compensa, porque de cada paralela esa que tú dices que es paralela se llevan un 5%. Lo iba a explicar ahora. Un 5%, pero yo te digo una cosa, mira, si los funcionarios de Hacienda, en lugar de ir a lo fácil, dar al botón, coger el DNI y triturar a las clases medias, a los normales, fueran a buscar a los titulares de las grandes empresas, a lo mejor habrían recaudado más y habrían tocado mucho menos las narices. Yo voy a romper una lanza a favor de los funcionarios. No, vaya por delante mi respeto porque cumplen órdenes, cumplen órdenes. Efectivamente, los funcionarios no van a por nadie, cumplen órdenes. Entonces tenemos un sistema que penaliza al que paga y beneficia en cierta manera al que defrauda. Como bien decías antes, o sea, no es normal que las pymes estén asfixiadas porque las hemos asfixiado a impuestos que son las que han pagado todos esos impuestos y todos los que han llenado las arcas del Estado a costa de grandes defraudadores. Han ido a lo fácil. Si me dejáis terminar una frase, bueno, lo primero, estaba hablando de la recaudación. Las leyes funcionan, la limitación de los pagos en efectivo. Todo esto lo han hecho gobiernos del Partido Popular. Sofía, yo estoy encantado de que estés de acuerdo con la limitación de las subidas de impuestos. ¿Pero por qué firmasteis el pacto con el Partido Socialista y queréis que se suba patrimonio, sucesiones y donaciones? Porque vosotros no sentáis Yo en no la mesa a estoy de negociar, acuerdo en que Madrid, y tú eres concejal del Ayuntamiento de Madrid, se suba patrimonio, sucesiones y donaciones. No estoy de acuerdo. Pero vosotros lo habéis firmado con el Partido Socialista. Yo me niego a eso, yo quiero que bajen todos los impuestos. Y cuando circunstancialmente hemos tenido que incumplir, porque lo hemos hecho, el subir unos impuestos porque nos han dejado arruinados un país, lo que hacemos es, nos presentamos unas elecciones, bajamos 2 veces el IRPF y prometemos bajarlo otra vez. Y en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, prometemos incluso aumentar las bonificaciones en sucesiones y donaciones. Aunque vosotros firméis con el Partido Socialista justo lo contrario. Primero te agradecería, yo creo que las leyes funcionan. Que no mezclaras temas. No mezclo, te digo la realidad, te estoy hablando de impuestos. Y el acuerdo con Cifuentes es el acuerdo con Cifuentes. Y el hecho de que nosotros puntualmente firmásemos un acuerdo con el Partido Socialista, déjame hablar, que yo no te he interrumpido. Si me has interrumpido, si estaba terminando de hablar. De mi buena educación. Estaba terminando de hablar. Porque nos sentamos a negociar con el Partido Socialista, porque el Partido Popular en ningún momento estuvo dispuesto a negociar. ¿De qué le ha servido ganar las elecciones? De nada. Absolutamente de nada. Y van por el camino de cometer exactamente el mismo error para el 26J. Bueno, Albert Rivera ya ha anunciado que al Partido Popular el presidente se lo fija él. Mira, el presidente de este país, gracias a Dios, lo elegirán los españoles el próximo 26 de junio. Ni Albert Rivera ni Pedro Sánchez. Y desde luego nosotros nos sentaremos con todos. Porque al día siguiente de que fracasase, me vas a interrumpir tú ahora a mí, de que fracasase vuestra investidura fallida, te recuerdo que os ofrecimos sentarnos. ¿Y sabes lo que nos dijo Albert Rivera? Que él solo no, que con Pedro Sánchez. Bueno, pues le ata su acuerdo y su compañero. Y a partir de ahora se lo tendréis que explicar a los votantes de Ciudadanos. El rey había propuesto al señor Rajoy que se presentara en la investidura y dijo que no. Y no le vamos a mentir. Y dijo que no. Teníamos los votos, no. Teníais vosotros los votos tampoco. Mentisteis. Que decidan los ciudadanos. Apasionante debate electoral. Hablábamos de impuestos. Yo digo en general de los impuestos, no nos quedemos solo en el detalle. Bueno, pues es muy interesante. Concluye Maripau con el asunto, si puedes, que querías. Solo una cosa muy breve. Le quería decir a Luis respecto de la responsabilidad de Televisión Española en lo de la productora de Cuéntame, 0, porque ellos pagan a una productora. Lo que luego haga la productora con ese dinero es problema de la productora. Yo no creo que Ganga se sentara en la mesa y dijera, mira, que lo que nos vas a pagar vamos a intentar desviarlo un poco para pagar menos. No tiene ninguna responsabilidad Televisión Española. No, pero si Ganga cometió fraude fiscal, RTV se ve obligada, y ya lo ha dicho, a romper el contrato. Sí, claro, una vez lo sabe, a posteriori, Luis, entonces, a posteriori, ¿cómo vas a saber? Lo que no puede salir... Si tú eres un empresario, que en este caso es la empresa RTV, ¿cómo vas a saber que a quien le estás pagando es un defraudador? Salvo que le hagan una inspección y que se haga público. Tienes toda la razón. Perdóname una cosa, Luis, sobre todo porque ahora, desde hace ya bastante tiempo que yo recuerde, cualquier contratación con la empresa pública, con la administración del Estado,
te exige estar al pago, al corriente de tus cuentas, de todos tus deudas con Hacienda. Otra cosa es que no puedes trabajar la televisión española que le ingresara el dinero en Panamá, entonces vale. Pero es que, mira Luis, no te puedes imaginar lo que supone, lo que tienes que hacer para cobrar 100 euros en Radio Televisión Española, porque es una empresa pública. No, en eso tienes toda la razón. Lo que quise decir es que la situación, si esto al final se termina descubriendo, pues al final hay que romper el contrato. Eso sí, hombre, claro, y desde luego nos llevaremos un disgusto, porque yo soy fan de Cuéntame, absolutamente, me ha parecido una serie maravillosa. Sería una faena. Y me llevo un disgusto personal. No les conozco, pero un disgusto. Es un palo para mucha gente, porque esa serie se ha convertido en un referente, es muy entrañable, para mucha gente la sigue, es una familia que has visto además a los niños crecer, a los actores les has visto crecer y a la abuela envejecer. Entonces ahora te encuentras con que Alcántara y su señora están en esta situación, pues hombre, de verdad es... Podrían hacer una nueva temporada con eso, ¿no? A mí me han hecho sufrir un montón, es un fiasco, o sea, ¿no? Lo han pasado mal ellos, lo hemos pasado mal todos. No son Alcántara y su bueno, pues mujer. Ya, pero no, ya lo sé, hombre, eso es evidente. Sí, pero aquí se da el caso, Maripau, aquí se da el caso que el marido de Ana Duato es el dueño de la productora, que también eso le da una... Bueno, pues con sus más y sus menos, con sus capítulos mejores y peores, desde luego, y con sus temporadas mejores y peores, que no todas han sido igual de entretenidas, realmente los Alcántara son parte de muchas familias en España. Ellos son los representantes de los Alcántara y esto esperemos que se resuelva y que todo vaya bien. Hacemos una brevísima pausa y van a ver el vídeo que acaba de lanzar Pedro Sánchez. ¿Saben con quién? Con Margarita Robles. En unos minutos y hablamos con el fichaje estrella de Pedro Sánchez, que es Margarita Robles. A vuelta de esta pausa. Notición de esta mañana, el fichaje estrella de Pedro Sánchez, Margarita Robles, una juez con una trayectoria profesional y también política, porque es una magistrada de las pocas, creo que tiene como 12, el Tribunal Supremo, magistrada del Tribunal Supremo de reconocido prestigio, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, precisamente a propuesta del Partido Socialista, también fue secretaria de Estado con el Partido Socialista y hoy conocíamos el fichaje de Margarita Robles, con la que vamos a hablar en unos minutos, pero vean el vídeo que acaba de lanzar el propio Pedro Sánchez presentando a su fichaje estrella. Una mujer independiente, una mujer progresista, una mujer feminista, una mujer que ha dedicado toda su vida a causas tan nobles como la justicia social y también como la igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Para mí es una ilusión y un gran compromiso poder formar parte de este proyecto. Creo que es imprescindible que haya el cambio en este país. La sociedad, los ciudadanos de España necesitan ese cambio. Necesitan mayor igualdad, necesitan que no haya esas desigualdades, necesitan poder pronunciarse libremente y sobre todo que no haya esas desigualdades tan importantes. Creo que el Partido Socialista y el proyecto que Pedro Sánchez encabeza representa precisamente ese cambio. Y yo que he estado siempre trabajando por el cambio, porque no haya desigualdades sociales, estoy encantada de poder asumir ese trabajo para que el cambio se produzca y sea realidad en España. Un técnico en sonido para evitar el un realizador, pero cambio. Pero ¿qué cambio si ya está en política esta señora? Sí, pero hombre, para empezar va de número 2. Antes, ¿quién iba de número 2? Meritxell Batet, qué tontería, que va a ir por Barcelona. Número 1. ¿No te parece un cambio? A mí me parece política más de Ciudadanos. Recambio. ¿Así? Me parecía un recambio. Esta señora ya estaba en política. Sánchez se vuelve a presentar a unas elecciones
y Sánchez vuelve a sacar a sus viejas glorias, porque no, pero se están haber estado en barajando. política no es nada negativo, No, no, o sea, pero, si has estado en política cambio, pero has desarrollado un buen papel, pero está no es, bien. Pero no es un cambio. Sí, bueno, pero ya está retirada de la vida política desde hace mucho tiempo. Figuras ya que llevan tanto tiempo, es una figura de prestigio, una figura que en el mundo de la judicatura no se le puede... Tiene todos los avales, pero ¿a ti te parece que es para un cargo electoral? ¿A ti te parece que en una época de regeneración política Margarita Robles al militante socialista le mueve algo? Me parece que es un muy buen fichaje. No son dos fichajes, son fichajes en ese sentido. Me parece una candidatura no llegan a la calle. ¿A dónde llegan? Le dicen Margarita Robles a un militante socialista ¿y qué le dice? Nada. Puede tener razón Luis en que no es un fichaje que tenga un tirón electoral que pueda a lo mejor traducirse de una forma determinante en votos. Un fichaje bueno lo es. Un fichaje buenísimo. Es una mujer de prestigio, es una mujer de experiencia, es una mujer con un... Pero si no ha dicho nada, le han dado un minuto para decir algo y no ha dicho nada. Ha dicho cambio. No tiene eslogan, no tiene nada. O sea, tú la has escuchado alguna vez hablar en una entrevista a Margarita Robles, es una mujer que tiene discurso y que sabe lo que dice y que además es una mujer progresista con una forma de entender la vida y la justicia social muy marcada. A mí me parece que como mira Luis, si yo te puedo dar la razón, yo te puedo dar la razón. Hombre, entonces tienes que poner, si a lo mejor lo que tú pretendes es que pongan a George Clooney, que coño, que tiene un tirón, pero como personaje, me vais a perdonar como personaje de profundidad. Dejadme saludar, acabamos de ver el vídeo de Margarita Robles, cómo se hacía el anuncio Pedro Sánchez y ella. Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo. ¿Nos está escuchando, Margarita? Isabel, antes de nada, perdóname el retraso, pero hoy ha sido un día un poco enloquecido. Perdóname, me había comprometido contigo y a mí me gusta quedar bien, perdóname. Nada, pero encantados de que hayas podido entrar ahora, Margarita. Qué salto, enhorabuena. Creo que es un buen fichaje, yo creo que es un buen fichaje para la vida, Isabel. Una recuperación para la vida política interesante. ¿Por qué este paso? Bueno, pues mira, este es un paso en el que, como todos sabéis perfectamente, lo que está pasando en este país es complicado, es difícil, y después de una reflexión profunda conmigo misma, yo llegué a la conclusión de que podía aportar algo. Y en ese sentido soy una persona que tú me conoces, me conocéis, con muchos errores, pero siempre he pensado que podía ayudar a hacer que las cosas mejoraran, a devolver confianza en las personas. Y bueno, por eso con toda la humildad, pero al mismo tiempo con muchas ganas de trabajar, de hacer cosas, creo que es un proyecto en el que nadie sobra, quiero estar aquí y quiero intentar, en la medida de mis posibilidades, pues aportar, hacer algo. Se puede decir que es un salto completamente diferente. Bueno, es completamente diferente porque la judicatura no es la política, pero al final es todo lo mismo. Es servir a la sociedad, servir a los ciudadanos, sentirse de alguna manera que estás haciendo algo para que las cosas mejoren, para que no haya desigualdades, para que quien sufre la crisis económica no tenga que sufrir la crisis económica. Y eso es lo que yo pretendo hacer y para eso necesito la ayuda de todos, incluida la vuestra también. Pues encantados y además con un poquito de tranquilidad, si se me permite, porque a mí me preocupa la deriva de un partido socialista que pueda girar y bascular hacia Podemos. Lo estamos viendo, las tensiones, y ahora las analizaremos, que hay con comunidades como Valencia o comunidades como Aragón, en Cataluña, y yo creo que Margarita Robles, le pregunto, ¿le preocupa ese posible giro hacia la izquierda del Partido Socialista con varones, con líderes que no tienen reparos en intentar formar listas, incluso conjuntas con la marca Podemos? ¿A usted qué le parece, Margarita? Mire, Isabel, a mí lo que no me gusta, yo soy una ciudadana normal, como todos ustedes y como todos, y que veo los problemas que hay a mi alrededor, veo las necesidades, y no me gusta cuando veo a la clase política en general más preocupada por broncas internas, por ponerse zancadillas, por hacer pactos a posteriori y no preocuparse de los problemas de la gente. Y esa reflexión que yo decía conmigo misma es la que me ayuda a participar. Yo hay cosas que no me gusta que veo. Veo que, pues eso que usted planteaba antes, y veo que, sin embargo, al mismo tiempo no se preocupan de esos problemas cotidianos de cada día, de problemas de gente, ¿qué le diría yo? Gente dependiente, que no tiene medios, que no tiene una serie de cosas. Y eso es lo que yo quiero aportar. No me gusta que se pierda el tiempo y el gran debate
en las críticas, en proyectos que son proyectos muchas veces, pues bueno, que son absolutamente irrealizables y sin embargo no se va a los problemas y a las necesidades que tenemos los ciudadanos. España es un gran país, pero los ciudadanos necesitan que le demos fuerza, que le demos ánimo en lo que de verdad preocupa a los ciudadanos. Lo otro es tan alejado que a mí misma me resulta una cosa que digo, pero bueno, ¿cómo es posible que haya ese alejamiento de la preocupación de las necesidades sociales? Margarita, y una cuestión, porque claro, todos sabemos el escenario que están planteando las encuestas y prácticamente podría reproducirse algo que ya lo hemos conocido, el 20D, que es un escenario de ingobernabilidad. De hecho, Pedro Sánchez se presentó 2 veces, no consiguió sacar y se unió con Ciudadanos. Aquí está una representante de Ciudadanos, pero esa posibilidad de abrirse a un pacto con el Partido Popular, ¿Margarita Robles la ve posible o no? Mire, yo lo que creo es que no puede volver a ocurrir lo que ha ocurrido. No es razonable que después de 4 meses de negociaciones no haya un gobierno. España no merece estar sin gobierno, no lo merece, no lo merecemos los ciudadanos. Por tanto, yo creo que ahora lo que hay que hacer en esta campaña es que cada uno explique de verdad lo que va a hacer, no grandes discursos, lo que va a hacer. Y luego, cuando llegue el momento, cuando se vean los resultados, entonces hay que dejar a un lado los intereses partidistas y anteponer el interés de España y el interés del país. Ahora vamos a trabajar cada uno de nosotros dentro de nuestro ámbito para convencer que aquello en lo que estamos es lo mejor, que es donde podemos hacer con propuestas concretas, no con quítate tú para que me ponga yo y demás. Y después, si ese escenario que se produjera, un escenario parecido, entonces ya veríamos siempre anteponiendo los intereses del país. Una preguntita rápida de Carmelo Encinas. ¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmelo. Mira, simplemente quería preguntarla si ha habido exigencias por alguna de las partes en este ofrecimiento. ¿Cómo ha sido el ofrecimiento de Pedro Sánchez a Margarita Robles? ¿Ha puesto Margarita Robles alguna condición? ¿La ha puesto Sánchez? Ha sido muy sincero. Pasa una cosa en este país que cuando uno cuenta la verdad no se la cree. Y de todas formas, a mí la gente que me conoce ya sabe que yo digo estrictamente la verdad. No, me llamó, me planteó que le apetecería contar con una persona independiente, comprometida en la lucha con la igualdad, contra la corrupción, que como lo veía. Entonces le dije, bueno, déjame un ratillo para pensar. Y ¿sabes qué pasa? Que como yo estaba también un poco cansada de todo este debate, estos 4 meses, de esto que está pasando, que yo pensé en ese momento, yo fuera de la judicatura puedo aportar algo en este momento, en aquello en lo que yo creo que es mi compromiso vital, puedo, pues a lo mejor tengo que comprometerme. Ni me ofreció nada, ni yo pedí nada, como es obvio, y yo lo único que voy a trabajar es lo único que he hecho toda mi vida y voy a seguir trabajando. Que el ratillo para pensar fue corto, ¿no? Fue corto porque al final yo siempre digo lo mismo, aunque no lo parece, cuando tú llevas 30 y tantos años como yo trabajando mucho, siempre en una línea de intentar hacer lo mejor posible, con muchos errores, que evidentemente yo los he tenido, pues te hacen una propuesta de seguir trabajando en algo que tú crees que puedes ayudar en un momento, como decía Isabel, es tan caótico. Pues dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y aquí estoy y espero la ayuda de todos ustedes. Una última pregunta, Luis, ¿quieres preguntarle? Margarita, ¿qué tal? Buenos días, soy Luis Valcarce. Bueno, le quería preguntar si le preocupa que le acusen de ser un caso de puertas giratorias, en este caso de la justicia a la política. Pues, hombre, mire, yo creo que se puede acusar de muchas cosas. Yo llevo 35 años de juez, de esos 35 años de juez he estado 2 años y medio, justo ahora hace 20 años, y creo que lo que he hecho siempre ha sido trabajar desde la judicatura y desde la política. Yo creo que a los sitios, y sobre todo en este caso, en el tiempo que yo esté en política, no es ni para medrar, no es ni para conseguir nada personal, sino para trabajar. A partir de ahí habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste, eso es evidente, lo respeto, pero yo lo único que quiero transmitir es que yo voy a trabajar por los ciudadanos, por los que me preocupa, por los vecinos que muchas veces se dicen, oiga, ¿qué problema hay? Por los ciudadanos que no entienden lo que está pasando.
y eso es lo único que yo quiero, trabajar, que por otra parte es lo que he hecho toda mi vida. Pues Margarita Robles, muchísimas gracias por habernos... Espero la comprensión de todos, la ayuda de todos, porque al final, Isabel, tú lo decías, esto es un proyecto compartido, es un proyecto para que España funciona bien y nos sentamos orgullosos de nuestro país. Ojalá el discurso que acabamos de escuchar de Margarita Robles triunfe en general en todos los ámbitos políticos y partidos, la verdad, Margarita, y ya sabe que tiene aquí abierto el plató de Más Claro como siempre. Y yo ya sabéis que siempre estoy encantada de estar con vosotros, Isabel. Muchas gracias. Aquí esperamos pronto verla. Gracias y enhorabuena. Estupendo, muchas gracias. Ha dejado un titular del sentido de este ofrecimiento. Le ha ofrecido, según ha explicado Pedro Sánchez, el estar en su grupo parlamentario para luchar contra la corrupción y por la igualdad. Ese es el sentido que tiene para Pedro Sánchez la presencia de Margarita Robles como número 2 en la lista parlamentaria. Yo de esta señora lo primero que tengo que valorar es que tiene algo que ya prácticamente en política a veces no abunda, y es sentido común. Bien escaso. Y cuando alguien tiene sentido común, a mí me da igual que sea del PSOE, que sea del Partido Popular o que sea de donde sea. Bienvenidos los que tienen un poquito de cabeza, bienvenidos los que son capaces de pensar en pos de los intereses generales y no los intereses cortoplacistas que siempre terminan a uno mirándose el ombligo. Yo no sé si dentro de unos días a lo mejor se mete ya también en la espiral de lo que es el partido y al final este discurso, que me parece fresco, aunque sea una señora que ya está en política, se convierte en nada. Pero por lo menos, lo voy a decir de una manera muy clara y sin faltar al respeto, porque no es mi intención a nadie, no es Irene Lozano. Hombre, pero fijaros que no es Irene Lozano, ha sido y eso muy ya marca polite, una porque decía Carmelo que ha dejado un titular, luego ha sido muy cortés y muy políticamente correcta, pero también ha dicho, me preocupa lo que está pasando con Chimo Puig, etcétera, etcétera, porque fíjense ustedes, Chimo Puig sigue manteniendo el pulso al Partido Socialista. Él dice que no es un pulso, pero anoche le tuvo que llamar Pedro Sánchez, igual que llamaba a Margarita Robles para ficharla, tuvo que llamar a Chimo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, que dice que sigue empeñado en pactar con Compromís y con Podemos una lista conjunta al Senado. Y dicen, lo vieron ustedes aquí ayer, dicen desde el Partido Socialista que de eso nada hay de la China de aquí, mandarina de aquí, y que de eso nada, que no, que es el Comité Federal, o las líneas las pone la ejecutiva del Comité Federal, y que de eso no. Pero fíjense cómo Chimo Puig sigue firme y siguen firmes en su desafío, porque ya es un desafío en toda regla a Pedro Sánchez. Posible, pero efectivamente esto no es un pulso con Ferraz, ni es una guerra, ni nada que se parezca. Nosotros tenemos nuestra opinión, queremos que nuestra opinión por lo menos se tenga en cuenta y finalmente pues que se tome una decisión y nosotros desde luego aceptaremos cualquier decisión que se tome. Pero eso dice sonrientísimo, yo no sé si vosotros lo veis como un desafío y un pulso, pero fijaros solamente antes Susana Díaz, que ayer la oíamos reírse o anteayer, dicen que usted ya está pensando volver, pero Susana Díaz dice que no va a haber rebeliones, Óscar López dice que no se entendería por parte del electorado esa coalición, y Fernández Vara dice que esto es una estrategia de Podemos, viene a decir, en la que está picando el propio Chimo Puig. Vamos a verle si ahora lo comentáis, si queréis. No hay rebeliones y haremos lo mejor para España, para Valencia, para Gómez, para todos los territorios. No va a haber ninguna coalición en ningún sitio con Podemos. La desesperación de Iglesias no está en el orden del día del Partido Socialista. Tras la respuesta... Podría entender que vayan juntos en una candidatura dos partidos donde uno defiende, por ejemplo, un referéndum para la independencia de Cataluña y otro no. No se entendería. Creo que es de sentido común. Podemos estar en caída libre en las encuestas y lo saben. Y han visto que podían perder el tercer puesto y ser la cuarta fuerza política. Y se han entregado un cuerpo y alma a Izquierda Unida porque no les ha quedado más remedio. Pero para evitar el caer por debajo del 15%, que sabía que lo situaba en la cuarta puesto del resultado electoral, ¿no? Y ahora vean, porque esto dicen los varones socialistas, pero claro, el que está detrás aquí mordiendo el come, es el propio Pablo Iglesias. No sé si lo podremos escuchar, pero Pablo Iglesias dice que él va a seguir tendiéndole la mano al Partido Socialista, y para Rejón, porque ahora ya sí están otra vez, están todos en campaña, dice que esto es estupendo. Vamos a verlo.
Estamos consiguiendo una unidad histórica para ganar las elecciones, pero falta alguien y vamos a tender la mano, aunque sigan hablando mal de nosotros. Vamos a tender la mano al Partido Socialista porque les queremos gobernando con nosotros, porque hay algo que está por delante de los intereses de partido, que es los intereses de país, y este país se merece un gobierno de coalición progresista. Tender la mano al PSOE para cogérsela, ¿no? Me parece que... o comérsela. No sé cómo lo veis. Es el próximo paso para acaparar toda la izquierda, ¿no? Y me gustaría hacer un brevísimo comentario, porque un compañero mío de la comunidad ilustró muy bien lo que ha sido la alianza Izquierda Unida Podemos, y dijo, es que es como cuando vuelves a casa de tus padres, vuelves a tus orígenes. Efectivamente, Podemos ha vuelto a sus orígenes, al comunismo, ¿no? Y a mí sí me hubiera gustado que hubierais preguntado a Margarita cómo ella percibe y cómo ella entiende todos esos ayuntamientos que Podemos gobierna gracias al Partido Socialista. Bueno, se lo ha preguntado, Isabel le ha preguntado que él parecía de la Podemos y no ha contestado. Ha sido muy cortés, muy polite, te he dicho yo, por decirlo en inglés. Le ha preguntado por el tema de Podemos, por esa deriva, y no ha contestado. Ha dicho que le preocupa. Con lo cual, le preocupa, pero no ha querido entrar. Una cosa muy interesante. Ha dicho que no resuelven los problemas de la gente los políticos actuales. Que no le gustan las guerras internas de los partidos, porque no resuelven los problemas de la gente. Exacto. ¿No? Antonio, ¿cómo lo ves? Y ahora tienes la palabra. Como no he intervenido con lo de Carmelo. Margarita, bueno, a mí la verdad que me gusta que gente con experiencia esté en la política. Y yo creo que mientras que en el sector empresarial eso se valora, parece que en la política si tienes experiencia es malo. Lo digo porque algunos no paran de repetirlo. La experiencia, incluso en política, es buena. También me gusta que la gente no solo joven esté en política, que puede haber gente de mediana edad y de muchos colectivos que puedan serlo. Y creo que es constructivo, incluso si han sido exministros. A mí el único pero que le ponía es la pregunta que le ha hecho Luis y que no le ha contestado, que es la vuelta, cuando uno ha sido magistrado del Supremo, por cierto, muy prestigiosa, y uno vuelve si eso condiciona tu actuación judicial o no. Y eso es algo que nosotros, sobre todo en un partido como el socialista, que está diciendo que quiere hacer una regeneración de la justicia, yo creo que complica su discurso. Y luego el caso de Borrell y de Gabilondo, que por cierto son exquisitos en el trato político y personal, también hay que saber que son dos personas que han perdido elecciones. Gabilondo podría salir de Madrid por el desastre electoral que ha supuesto, también a pesar de que es un, Rajoy y no pasa nada. pero a pesar de que es un gran, déjame terminar, y luego ganó. Carmelo, no que nada. Me interrumpa significa que algo no te ha terminado de gustar. Significa que te puntualizo. Bien. Para que no te escapes. Gabilondo y Borrell, uno perdió unas elecciones generales y el otro como ministro y ahora como candidato. Pero es que nosotros hemos ganado. Es que la memoria hay que ejercitarla permanentemente. Pero si déjame un momento, pero es que el Partido Socialista ha sacado 90 diputados y ha perdido las elecciones y nosotros hemos sacado 123 y las hemos ganado no por mayoría absoluta. Venga, muy rápido, Carmelo. Si quieres te lo matizo. No. Y espera, solo, perdonadme, lo de Podemos, que esto es importante. 220 ayuntamientos, las bases del partido. Si a mí ya no me preocupa Ximo Puig, me preocupa que 220 ayuntamientos, 100 y pico gobernados por el Partido Socialista, han firmado que quieren que vayan juntos Podemos, Compromís y el Partido Socialista a las elecciones en el Senado. Por tanto, la base del Partido Socialista es la que está empujando. Ximo Puig, al final es una voz. Sí. A mí eso sí me preocupa. Yo, si me permite explicarlo, yo creo que aquí había una jugada a la que Podemos ha metido una carga de profundidad y la ha reventado. El señor Puig estaba negociando con Compromís. Con Compromís, no con Compromís y Podemos. Estaba negociando con Compromís. Y tenía un sentido. Puedes estar de acuerdo o no, pero claro, ellos tienen un pacto que les permite gobernar y llevar ese pacto a la Cámara Territorial, al Senado, podría tener un sentido y eso hubiera sido aceptado perfectamente por Ferraz. Así lo entendieron. ¿Qué pasa? Que se entera el señor de Podemos y dice, no, esto no lo podemos consentir porque esto nos hace daño, porque evidentemente les perjudica y entonces es cuando mete la oferta y se mete de por medio. Claro, ellos se abstienen en el pacto de gobierno que hay en Valencia entre Ximo Puig y Compromís, por eso de alguna forma se siente obligado también a hablar con Podemos. A mí me parece que le van a tumbar sí o sí la oferta, no pueden aceptarlo y creo que no va a haber más. Bueno, pero Carmelo, tenemos que ir muy rápido, por favor, perdóname, porque justo en este debate resulta que ahora aparece Madina, al cual le echan flores Susana Díaz. Madina atercia en este debate, dice que ojalá lleguen algo, que todos estén contentos y casualmente Susana Díaz ha dicho que es imprescindible que Pedro Sánchez lo recupere. Lo ha dicho en varias declaraciones que hemos ido sacando aquí. Susana Díaz no quiere, que sepáis, simplemente es información, Susana Díaz no quiere
que el acuerdo para el Senado de Valencia con Podemos, no lo quiere. Estoy hablando que Susana Díaz quiere que metan las listas a Madina, a Eduardo Madina, y Eduardo Madina le parece bien este acuerdo. Pero vamos, es que lo ha dicho Madina, no es que aquí. Entonces, y vean y esperen, si me dejas acabar, Carmelo, vamos a ver también cómo encima llega Pablo Iglesias, el come-come, y a quién le echa flores, a Eduardo Madina. Vamos a verles. Creo que ellos saben perfectamente que es inviable a escala nacional. Lo que sí espero es que en los casos particulares de algunos lugares concretos del país se encuentre una solución donde todo el mundo esté contento y todo el mundo se encuentre cómodo, ¿no?, en estas elecciones. Y estoy convencido que en los próximos días será así. Supongo que el feeling personal en política es importante y yo con Eduardo lo tengo. Y seguramente pues ese feeling podría haber facilitado cosas, pero en este caso es otro partido el que elige quién tiene que ser sus representantes. Yo creo que es evidente que bueno, lo que piensa mucha gente, que quizá hubiera podido haber otros dirigentes con otras cualidades en el Partido Socialista. Ahí está Pablo Iglesias, pero fíjense que aquí se hablan, ya lo veremos cómo queda todo esto, esa rebelión en el Partido Socialista, si consigue dominarla Pedro Sánchez. Lo que no ha conseguido, y les recuerdo que hace muy poquito apoyaba a un candidato imputado. Tenía 4 delitos imputados y de repente le pusieron hasta 6. Era en pleno pacto del Partido Socialista con Ciudadanos y incluso había quien se preguntaba, oiga, ¿y Ciudadanos por qué no dice que el candidato a la Xunta de Galicia o el secretario general a la Xunta de Galicia pues no pide que dimita? Luego Ciudadanos lo pidió, pero fíjense, vamos a recordar lo que pasó, porque es que el señor Gómez Besteiro, que era el candidato de Pedro Sánchez en Galicia, que ya aparece hace siglos y ha sido en el mes de marzo, cuando se supo todos los delitos y lo seguía manteniendo. Bueno, me gustaría que recordemos lo que pasó con ese vídeo de entonces, y ahora os pregunto, porque este señor, que era el candidato de Pedro Sánchez, hasta que le obligaron desde Ciudadanos, o no, ahora lo hablamos, resulta que es que ha ido a los juzgados. Le acusan de 10 delitos. En este caso son 2 sumarios, uno de 6 delitos. Por delitos gravísimos: corrupción, cohecho, prevaricación, todo lo que ustedes quieran. ¿Y sabe lo que ha hecho? No declarar. Vamos a recordar lo que pasó. Y ahora vamos a lo de ayer. Cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones, delito continuado de malversación de caudales públicos. Y así hasta 10 delitos. La sombra de la corrupción sobre el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, es demasiado alargada como para remover todo un pacto de gobierno. Pero hasta la nueva imputación de este viernes, el silencio de PSOE y Ciudadanos ha sido clamoroso. Horas después de que Pedro Sánchez mostrara su plena confianza en él como candidato perfecto a la Xunta, Besteiro es una persona honesta, decente y tiene toda mi confianza y la del partido. La justicia volvía a colocarle en el punto de mira y añadía 6 delitos más a los 4 que ya tenía en su nómina desde el mes de julio, por un presunto trato de favor en una recalificación urbanística conocida como la Operación Garañón. Ahora la juez le cita a declarar el próximo 11 de mayo por la Operación Pulpo, en la que se investiga el supuesto desvío de fondos de la Unión Europea con Besteiro al frente de la Diputación de Lugo. Durante ese periodo, según el auto, se sufragaron numerosos gastos sin justificación, como viajes a Euro Disney, a la India, gafas de sol, prótesis, lentillas o incluso un DIU. La respuesta de López Besteiro, que todo es una maniobra de persecución política. Por eso renuncia a la candidatura a la Xunta, pero sigue como secretario general de los socialistas gallegos. Se frena mi candidatura para el cambio en Galicia, pero el cambio en Galicia es imparable. Pese a las presiones de algunos críticos del partido, Pedro Sánchez no solo no se plantea su renuncia, sino que mantiene su confianza en él. Yo confío desde el punto de vista personal en su inocencia. Una doble vara de medir de la que también hace uso Ciudadanos, que ha necesitado hasta 6 nuevas imputaciones más a Besteiro para pedir al PSOE que cumpla con el acuerdo de gobierno firmado en materia de anticorrupción. Y Ciudadanos, una vez más, está aquí para regenerar esta vida pública. Tampoco se han pronunciado sobre el también socialista gallego Abel Caballero,
alcalde de Vigo y presidente de la Federación de Municipios y Provincias, imputado dentro de la Operación Patos por recibir regalos valorados en cerca de 3.000 euros como pago de favores a una constructora. Además de los 10 delitos que ya se le atribuyen, la juez investiga si López Besteiro avaló un supuesto pelotazo en los terrenos del Club de Golf de Lugo durante su etapa como concejal de urbanismo. Una operación que convirtió en urbanizable un área especial de protección forestal para la construcción de más de 400 chalés. Pelotazos, delitos, decía que era indefensión, que él no tenía nada que ver, que iba a declarar, véanle, ayer iba a declarar, era 11 de mayo, como veían en este vídeo que hicimos entonces, y miren lo que hizo. Ahí tienen ustedes a José Manuel Gómez Besteiro acudiendo a los juzgados y no dijo ni pío, ¿y saben lo que hizo ante el juez? No declarar. Así que nada, es una buena forma, Sofía, de luchar contra la corrupción. No declararse a sí mismo. Ir al juzgado que estás deseando declarar, decía, para aclararlo todo, y cuando va, se calla. Pues es que no algo tendrá que esconder, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros no tenemos nada que esconder y sabemos que estamos limpios, no tenemos ningún problema de ponernos a disposición de la justicia, ¿no? Lo que sí que es cierto es que este señor... efectivamente sale el escándalo cuando se está negociando con Partido Socialista el acuerdo de gobierno y bueno, pues nosotros tenemos los estándares anticorrupción muy altos y no vamos a permitir que ningún imputado o ningún investigado esté en listas o ostente en este caso un cargo público. ¿Un imputado en Andalucía? Bueno, en Andalucía, gracias a Ciudadanos, el acuerdo de Ciudadanos, Griñán y Chávez dimitieron y además Susana Díaz se va a ver obligada a comparecer en una comisión de investigación que hemos propulsado nosotros. Porque hay un consejero del gobierno de la señora Susana Díaz que está imputado. Y Ciudadanos entiende que esa imputación no responde a corrupción. No es corrupción política. O por prevaricación administrativa. No es corrupción política. O por prevaricación administrativa. Es conceder de manera irregular un contrato. ¿No es para Ciudadanos corrupción? Pues a mí me lo tendréis que explicar. No es corrupción política, no está tipificado como tal. ¿Por qué? Es que no lo digo yo. Es que no lo digo yo. Porque es otra cosa. Le acusan de prevaricación. Es prevaricación administrativa. Es que es distinto. Pero es prevaricación. Ni le defiendo ni ¿Eso no es corrupción? No es lo mismo, claro que no. Es que como no es lo mismo un delito de sangre que un... Pero no es lo mismo. ¿A ti te parece todo lo mismo? No es una forma de corrupción porque lo digas tú o porque lo dice el Código Penal. Porque no lo es. Pero no lo es. Ante la justicia no lo es. No es lo mismo. La prevaricación administrativa es una falta administrativa. ¿Que el delito? Y que puede parecerme horroroso lo que tú quieras, pero no es corrupción. Corrupción es cuando se trinca. No sé si lo entiendes. ¿Eso lo entiendes mejor? Sí, lo cuando entiendo. trincas. Cuando trincas o trinca otro. No, exacto. Pero es que, lo siento, pero es que aquí es prevaricación administrativa. Eso porque lo dice es una irregularidad. No, porque no lo dice Carmen Encina. No, lo dice. A mí me lo puede decir tú. Me lo puede decir el líder de Ciudadanos. Que yo trato de iluminarte un poco, que a veces te atascas. Entonces te trato de iluminar, ¿no? De verdad que no. No, pero si es que en el Código Penal no dice nada de eso. Oye, lo que tú quieras. Es igual. La responsabilidad se ha tomado Ciudadanos. Saltarse un semáforo que matar a una señora. Pero no es el Código Penal, es Ciudadanos. Es una falta administrativa, tal cual lo dice un juez. No lo dice ni Ciudadanos, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular. Pero ¿cómo va a ser una falta administrativa si estamos hablando de un delito? Si es un delito de prevaricación. Que lo dice el juez. Convéncele. Yo por sí, un poco de Antonio. Creo que en la Junta de Andalucía no hay solo un imputado, y no por un delito de prevaricación administrativa. Que yo sepa, en los ERES de Andalucía no hace muchos meses, lo publicaba algún medio, no sé si era El País, el interventor general de la Junta de Andalucía, en los ERES. Los delegados de empleo en varias provincias de la Junta de Andalucía. Lo digo porque creo que hay varios casos. Y yo, mirad, si os lo digo por lo siguiente. En la Comunidad de Madrid, ayer y hoy hemos vivido una noticia de un diputado autonómico que se podría haber salpicado en un caso de corrupción, todavía no está imputado. Se han pedido ya responsabilidades, incluso se ha llamado a la ruptura del acuerdo por parte de Ciudadanos. Esto en Andalucía ni se ha mentado. La comisión de investigación sobre la corrupción, que no sé si la presidís vosotros o la preside Podemos, pero vamos, uno de los dos, está siendo exhaustiva con una colaboración total por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En Andalucía ha tardado
ha tardado unos cuantos meses. No, creo que se impulsaron... Solamente han pasado todos los expresidentes de la comunidad andaluza ya por la comisión de investigación y todos los exconsejeros, incluso se ha sacado gente de la cárcel para que vaya a declarar en la Junta de Andalucía. Yo creo que no. Te comento. La comisión... Digo por las dos varas de medir. Desconozco cuál es el motivo. Es que si no me dejas responder... Déjale responder, por favor, que vamos... En Andalucía, igual que en Madrid, Ciudadanos ha sido quien ha impulsado esa comisión de investigación, ¿vale? En Andalucía, en este caso, para investigar los seres. Toda la corruptela que ha habido durante 30 años acarreada por el Partido Socialista. ¿Qué ha hecho en estos 30 años el Partido Popular en Andalucía? Nada. Nada, absolutamente nada, ser impasibles. Hemos llegado nosotros y no somos impasibles ante la corrupción. Porque creemos que es un hecho muy grave. ¿Eres capaz de venir a esta televisión y decir que nosotros en 30 años no hemos sido capaces de hacer en la Junta de Andalucía nada y hemos ganado en casi todas las provincias y hemos denunciado todos los casos de corrupción que no son los seres? Que no son los seres, ni sacamos 2 diputados en Andalucía, sacamos unos cuantos, casi 45. 37 años, de verdad. Una cosa es que seáis nuevos y que vengáis de nuevos, y otra cosa es que intentéis echar para atrás el trabajo, de verdad, que hablamos de corrupción, muchos años, de muchos se políticos. Compara con el Partido Socialista Andalucía. No nos sé comparamos, qué clase de complejo tenéis. pero como vosotros habéis tenido ya casos incluso de corrupción por los cuales os ha dimitido gente y no pasa nada, gracias a Dios, porque no gobernáis todavía en muchos sitios, pero tenéis casos. Bueno, yo simplemente os digo, por favor, luchemos entre todos contra los corruptos, pero no ensuciemos el nombre de un partido. Venga, me parece que tenéis la mala costumbre de hacerlo y además de tratar de manera distinta al gobierno de la Comunidad de Madrid al gobierno de Andalucía. Y eso no lo digo yo. Abre cualquier periódico todos los días. Abre cualquier periódico todos los días. El 31 de mayo, Susana Díez comparecerá en esa... Por primera vez. ¿Cuántas veces ha comparecido Ignacio González y Esperanza Aguirre y cuándo? Esperanza Aguirre una vez. En medio de las elecciones. ¿Por qué no lo habéis hecho en medio de las elecciones? No, fueron después de las elecciones. ¿Cómo puede ser que hayáis hecho comparecer una y otra vez a políticos del Partido Popular? Me da igual si Esperanza Aguirre, políticos en medio. La comisión de investigación en la Comunidad de Madrid ha funcionado durante las elecciones. ¿Lo habéis utilizado como ariete vergonzante contra el Partido Popular? ¿Lo habéis hecho en Andalucía? Te contesto yo a ti misma. No lo habéis hecho en Andalucía. Aguirre no lo habéis hecho en Andalucía. Abre los periódicos, por favor. Por favor. Pero es que ha faltado la verdad. Venga, concluimos. Esperanza Aguirre fue a comparecer. Ha seguido funcionando la comisión de investigación en pleno proceso jurídico. Por favor, estamos en negar la mayor. Está muy bien, si es vuestra manera de hacer política, zangar de esa manera. Me permitís, porque hay una cosa que quizá pasé por alto al común de los mortales, pero ¿se acuerdan ustedes cuando Pablo Iglesias decía: Alexis, espera, que ya llegamos, ¿saben quién es Alexis? ¿Se acuerdan de Alexis? Alexis Tsipras, que es el presidente de Grecia, el primer ministro griego. Entonces, esto parece que a Pablo Iglesias, que al principio le parecía lo más, porque él consiguió llegar con 5 eurodiputados al Parlamento Europeo y dijo: uff, una vez que gana Alexis y Syriza, luego vamos nosotros. Y tenía un subidón. Claro, luego llegó la cruda realidad. Arruinó Grecia con sus propuestas populistas e irrealizables, engañando a los griegos, los sumió en el corralito. Y entonces, ¿qué pasó? Que Pablo Iglesias se metamorfoseó y pasó de ser Pablo Iglesias de Alexis Espera, guay amigo, que ya llegamos los de Podemos a hacer lo mismo, a ser socialdemócrata. Pero resulta que acaban de firmar un pacto con Izquierda Unida. ¿Y qué dice ese pacto? Pues casi nadie se lo ha leído. Ahora nos lo va a contar Diego Sánchez de la Cruz. Es que aquí estamos, que si puede pactar el Partido Socialista con alguien que es Podemos, pero ¿saben de verdad? ¿Alguien se ha enterado de lo que han firmado? Diego Sánchez de la Cruz. Buenos días. Lo que ha firmado realmente Podemos con Izquierda Unida, ¿nos acerca a Alexis Tsipras y a Grecia o nos acerca a Bruselas y a la estabilidad y a la posible salida de crisis de España? Nos acerca a la bronca con Bruselas, porque realmente lo que supone este pacto entre Izquierda Unida y Podemos es recuperar la misma retórica, la misma mentalidad, los mismos mensajes que emitió a lo largo de todo ese semestre negro de Syriza el gobierno de Alexis Tsipras de cara a la Unión Europea. Se hablaba, por ejemplo, de derogar la reforma laboral en aquel caso y de derogar la reforma laboral aquí, a pesar de que los documentos que ha suscrito España y que permiten efectivamente las políticas de activación del Banco Central Europeo contemplaban, entre otras cuestiones macro, el aprobar la reforma laboral. Se hablaba también en ese documento que firmó España
de tomar otra serie de medidas, como por ejemplo la reforma financiera, que también en el documento de Podemos y de Izquierda Unida quedaría anulada. De hecho, volveríamos a la banca pública, que ya sabemos cómo termina. Y, en cualquier caso, se pone el acento no una, sino dos veces en derogar el artículo 135 de la Constitución, que básicamente no solamente nos pondría en una situación de incumplimiento con Europa, sino que nos pondría también en una situación de anomalía con el euro, porque las propias reglas del euro incorporan la misma norma que se metió en la Constitución. Y todo bajo el pretexto de que se puede ir a Bruselas y se puede conseguir con este órdago algo bueno. Lo bueno que consiguió Grecia es que las pensiones han bajado desde entonces un 30%. Lo bueno que consiguió Grecia es que, no contento con 2 rescates, Tsipras se tuvo que comer el tercero. Lo bueno que ha conseguido Grecia es que el paro sigue subiendo, se han cerrado 20.000 empresas desde que Tsipras llegó al poder y además las huelgas no paran de sucederse y la situación ha ido a peor. ¿Por qué? Porque no se puede ofrecer algo que no está en tus manos, porque el populismo, por definición, siempre da soluciones fáciles a problemas difíciles, pero en este caso las soluciones fáciles no van a colar con Bruselas y vamos a acabar por una vía igual, muy parecida a la de Grecia, si se aprueba el tipo de políticas, o si se intenta aprobar, mejor dicho, el tipo de políticas imposibles que están defendiendo Podemos e Izquierda Unida con este manifiesto. Isabel. Diego, que hay muchas personas que piensan que esas políticas hay que unirse a ellas y no saben la cuestión de fondo de lo que han firmado Izquierda Unida y Podemos, que al final, oye, es comunismo rancio, lo decía el propio, no sé si podemos verlo, el propio Garzón, cuando estos días dicen, pero bueno, si al final esto es comunismo, y lo estaba diciendo aquí Sofía, se han juntado los comunistas. No sé si podemos ver, vamos a ver a Alberto Garzón diciendo, yo sí, siempre he sido comunista, estoy encantado de que se junten conmigo, con los comunistas, vamos a verlo. Se trata de una operación basada en generar miedo y es muy difícil que prospere cuando el Partido Popular ha sido precisamente el principal actor que ha generado miedo en la población. Pues sí, Luis. Coincidí con Garzón en Estrasburgo y me decía que precisamente que la política es muy semiótica. Él es comunista, pero no lo parece. Porque precisamente, en cambio es lo contrario de Iglesias. Iglesias dice que no es comunista, pero como va vestido como un comunista, la gente lo identifica. Me encanta, me gusta, prefiero a Alberto Garzón, que va de cara y que Exacto. dice, yo soy comunista. No lo niega. No va de socialdemócrata noruego, ¿no? Porque no pretende engañar a nadie. Eso tiene una traslación importante, porque el pacto de Podemos y Izquierda Unida, que tiene muy buenas, para ellos tienen aparentemente buenas perspectivas electorales, porque juntan 2 fuerzas y se supone que va a juntar a los votantes que decidieron inclinarse por Izquierda Unida, aunque eso no es real. 2 y 2, como siempre se dice en política, no son 4, ya veremos. Pero hay algo que sí que ocurre, y esto es lo que estaba diciendo Isabel. Quienes han ido de socialdemócratas, quienes han ido incluso de centralidad, quienes incluso han dicho que aquí ya esto del concepto izquierda era un concepto anticuado, juntarse con Izquierda Unida le abre el hueco de la socialdemocracia y de la izquierda moderada al Partido Socialista, que se había quedado prácticamente sin relato. Otra cosa es que lo sepa aprovechar. A ver, Antonio. Otra cosa es que lo sepa Antonio, aprovechar. que quiero despedir a Diego Sánchez de la Cruz. Bueno, vamos a ver, la fusión Podemos-Izquierda Unida no se ha materializado estos días. Ya el hermano de Alberto Garzón me parece que está a 52.000 euros al año como asesor de Carmena, con lo cual ya había una buena declaración de intenciones de por dónde querían que fueran las cosas. Dicho esto, bromas aparte, coincido con el análisis de Carmelo. Es decir, esto hay que ver si realmente esta suma electoral, por muchos manifiestos que hagan, realmente les van a suponer más escaños. Yo creo que podrán suponer más votos y veremos si hay un adelanto con respecto al Partido Socialista, pero dudo mucho, y hay mucha fractura ya incluso aquí en la Comunidad de Madrid, que el votante de Izquierda Unida, que no el cuadro político de Izquierda Unida, realmente siga esa fusión Podemos-Izquierda Unida. Yo creo que el que ha decidido votar en su momento en las últimas generales de Izquierda Unida pudo y tuvo la oportunidad de votar a un Podemos que ya estaba posicionado en la extrema izquierda, presunta, y no lo hicieron. Por tanto, que 900.000 electores vayan directamente a esa fusión de los dos partidos está por ver. Bueno, a ver, luego vemos las cábalas. Quiero despedir a Diego Sánchez de la Cruz, que al final, ¿cuál es la conclusión? Diego, porque no sé si llega el mensaje, pero la realidad es muy cruda, ¿no?
Yo lo que sí tengo claro, Isabel, es que una cosa es comunismo para los demás y otra cosa es capitalismo en casa. Y lo que sabemos es que Pablo Iglesias ya está entre el 1% más rico de España y que Izquierda Unida acaba de hacer un ERE con sus trabajadores en la Comunidad de Madrid. O sea que parece que el discurso de puertas afuera no es el mismo de puertas para adentro. Desde luego más claro agua. Diego, gracias. Diego Sánchez de la Cruz, ya lo ven, que estos son hechos y no buenas razones, ¿no? Hechos son amores y no buenas razones. El programa económico de Podemos eran Obras son amores, 96.000 eso. millones de euros. Ahora, al sumar las propuestas de Izquierda Unida, nos vamos a 130.000. Ahora vais a ver, porque yo, como cada día aquí en este programa flipamos con una última hora y con una novedad, realmente hay una noticia que sobre enchufismos, lo de las familias y todo queda en casa, que se la vamos a contar, pero a vuelta de esta pausa. Antes les recuerdo que si les tienen que repetir las cosas varias veces y escuchan las conversaciones, pero no las entienden, el destino del primer Borbón de España, que reinó en España, Felipe V, y de la mujer que estuvo a su lado. Y muchas historias, porque es historia novelada, segunda edición. Sí, es historia pura y dura. Lo que pasa es que, claro, a través de la literatura, pues al final es divulgación de una manera más amena, más digerible. Y entretenida. Porque no te has inventado nada. Me he inventado muy poquito, siempre hay invención, ¿no? Pero la verdad es que el periodo y el personaje, Felipe V, son tan ricos en sí mismos, porque era, fíjate que aquí nos echábamos las manos a la cabeza, ¿no? Ante la posibilidad de que Juan Carlos I pudiera abdicar, pero en realidad él forma parte de una dinastía francesa, no lo olvidemos, que llegó a España en el 1700 para reinar, para gobernar, y le tocó a Felipe V, que era duque de Anjou, con 17 años, pero no quería bajo ningún concepto soportar el peso de una corona. Y abdicó no una, sino varias veces. Abdicó, lo intentó varias veces, pero quiso plantarle cara al destino. Yo creo que es una afrenta muy interesante y muy apasionante. Le quiso plantar cara al destino, pero el destino se le imponía cada vez más y al final tuvo que claudicar y reinó. Pero durante muchos años reinó más Isabel de Farnesio que Felipe V, porque lo que yo hago no es tanto un retrato del reinado, que fue un reinado yo creo que muy bueno en el balance final, sino un retrato psicológico del personaje, de por qué en España pasamos de una España oscura, con una moral muy rígida, muy oscurantista, de los Austria, de repente a ese choque de cultura, porque fue un choque cultural impresionante, de la corte que venía de Versalles, que era una corte todo lo contrario que la de los Austria, los Habsburgo. Era una corte libertina, con una moral bastante dudosa, que dinamitaban cada 2 por 3, en fin. Y ese choque de esas dos Españas, yo creo que Fíjate que ese choque es hasta divertido. Es por donde pasa la Cataluña irreal esta que nos han montado todos estos independentistas de pacotilla, digo, en términos históricos, porque se inventan aquí la guerra que ellos dicen, la guerra de secesión, que no fue tal, es la guerra de sucesión al trono de España. Guerra de sucesión pura y dura. Felipe V, que si les interesa. Sí, sí. Realmente yo estoy fascinada con este libro, porque además es entretenidísimo, pero es la guerra de sucesión en 1714 con Felipe V y los Austrias. Pero y ahí lo que se hace es la reflexión psicológica de esa guerra, es decir, él tiene que batallar durante 14 años para que Cataluña lo acepte como rey, y en realidad él no quería ser rey. O sea, claro, es que al final es muy interesante ver qué hay humanamente detrás de los hechos históricos. Yo detrás de este libro lo que veo, además de un librazo, es una película, o una serie de estas. Pero síguenos contando, eso es seguro que llegará, pero síguenos contando más datos del personaje, porque a mí me parece fascinante, o sea, conocer la historia a través de muchos documentos que tú has investigado y que realmente aportan que el primer rey de España, Borbón, Felipe V, lo que no quería era ser rey. Es la historia que nunca nos cuentan cuando la estudiamos. Sí, ni nos cuentan las obsesiones, porque él era un enfermo mental. Seguramente hoy le habrían diagnosticado no una sino varias enfermedades. Hay quien dice que podría ser bipolar, que podría haber sido también depresivo crónico, era paranoico. Bueno, hay muchas anécdotas. El libro está lleno de anecdotario, porque al final estudias mucho para ir extrayendo una idea, solo una idea de un libro de 1000 páginas, pero ya te vale la pena el esfuerzo, ¿no? Se trasladó, por ejemplo, la corte a Sevilla, y allí, bueno, pasó de todo. Era un hombre que tenía fobia a la luz, por ejemplo, y invirtió la noche y el día, y la corte tenía que seguirle el ritmo, y era imposible, estaban todos muertos, claro. Y luego tenía una obsesión enfermiza por el sexo,
que al final llegas a la conclusión de que es más una lucha permanente contra la muerte. Televisión pura y dura. Es y una cine lucha, puro y duro. Pero es historia, es que es impresionante, porque es historia de España. Es historia, sí. Bueno, y por ejemplo, y en una noche en los jardines del Alcázar, donde tenían fijada la residencia en Sevilla, se lo encontraron con la boca abierta y la lengua afuera, y resulta que él decía que los demás no lo sabían, pero que se había transformado en un sapo, entonces estaba esperando cazar un bicho. Bueno, imagínate quién gobernó en el 1700 en España. No me choca que el libro no haya salido todavía. Sí, está, acaba de salir ya, mejor está dicho, ya. Que esté recién salido de horno y que antes de haber sido ya estar en las librerías, vaya por la segunda edición, Felipe V, aquí tienen el libro La corona maldita de Maripau Domínguez. Enhorabuena. Muchas gracias, Isabel. Va a ser un bestseller, estamos seguros. Aquí que te hemos visto sufrir y trabajar, te lo mereces. Sí. Sofía Miranda, gracias. Gracias, Antonio González Terol, Jaime, gracias, Luis. Y también Maripau, enhorabuena de nuevo. Gracias. Y Carmelo, gracias y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Esa respuesta a la pregunta que teníamos hoy era: ¿cuál es el mejor modelo de educar a un niño? Ahí lo tienen ustedes, la familia. Bien, gracias. María Pelayo viene ahora al día. Hasta mañana.